Ya, ahora sí estamos al aire. Bueno, entonces, repito, hoy día vamos a ver la fuerza de roce, que es una materia cortita, la voy a hacer en la clase yo, y vamos a partir, entonces, como les estaba explicando, repasando lo que es el diagrama de fuerzas, así rapidito, por si les quedó alguna duda de la clase pasada. Diagrama de cuerpo libre, dicen que no lo entendieron muy bien, eso es lo que vamos a repasar ahora mismo, diagrama de fuerza, diagrama de cuerpo libre. No sé si tienen alguna otra duda al respecto al principio antes de comenzar la clase, que les algo que les haya quedado de la clase pasada, ¿no? Ya bueno, entonces vamos. Vamos a partir entonces, como habíamos dicho en la clase pasada, les pasaron el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Que es esto de aquí, que me dijeron que faltó un poquito de la clase pasada porque lo vieron a la última, muy a la rápida porque era harta materia, así que lo vamos a poder ver ahora con mayor detención, por si les quedó alguna duda para que lo puedan entender ojalá lo mejor posible, ¿ya? Este diagrama va a consistir en que nosotros vamos a dibujar, por lo tanto es como un modelo, vamos a poder modelar todas las fuerzas que actúan sobre un sistema de cuerpos, ¿ya? Recuerden que en esta materia, en cinemática, a nosotros no nos importa qué es lo que se está moviendo, solamente nos importa describir el movimiento, no nos importa si es una pluma, o si es una bala, o si es un auto, o si es una lagartija, nos da lo mismo, solamente nos interesa cómo se está moviendo y las fuerzas que están actuando. Por lo tanto, nosotros siempre lo vamos a representar así como cuerpos cuadraditos, como que sea fácil de ver, ¿ya? Esquemático. Esto puede ser un auto que se está moviendo, puede ser un animalito que se está moviendo, puede ser un avión, puede ser un camión, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Eso quiero que lo tengan claro, porque es súper importante ahora cuando veamos el diagrama de fuerza. Entonces nosotros vamos a ir dibujando todas las fuerzas que interactúan en este sistema, ¿ya? Las fuerzas que siempre están y que siempre tenemos que anotar, sobre todo, bueno, si estamos en la Tierra, que casi todos los programas van a ser acá, o sea, los problemas van a ser acá, va a ser, primero, la fuerza peso, que es la fuerza que ejerce cada uno de nosotros con la Tierra, ¿no es cierto? Por la acción de la gravedad. Nosotros tenemos una masa, tenemos una aceleración, que es la gravedad, y la fuerza es la masa por la aceleración, ya que esa va a ser nuestra fuerza peso, mal llamado peso como masa, porque nosotros en verdad no pesamos 10 kilos, nosotros pesamos 10 newtons, porque el peso es una fuerza y se mide en newtons, ¿ya? El otro sería como otro concepto que decir cuánto nosotros masamos, ¿ya? Nuestra masa no cambia. Eh, Eso, para poder hacer este diagrama y después poder ir analizando, nosotros vamos a sumar y vamos a restar todas las fuerzas que tenemos, pero las vamos a ir sumando por ejes. O sea, vamos a sumar, por ejemplo, todas las que estén en el eje horizontal y todas las que estén en el eje vertical. Obviamente, esto es como materia PSU, va a ser fácil, nosotros vamos a tener fuerza en estos dos planos nomás, en el eje X y en el eje Y. Obviamente que en la vida real ustedes se pueden imaginar que eso no es así y los ejes no son perfectos y esto se complejiza mucho más con que tener que estar sumando fuerzas distintas, pero eso solamente para que sepan que existe, pero nosotros no tenemos que hacer. A nosotros nos van a dar las cosas facilito y van a hacer fuerzas así, generalmente en 90 grados o a lo más en un plano inclinado. Eso va a ser lo máximo que nos van a dificultar las cosas, ¿ya? Entonces, como les dije, nosotros vamos a sumar y restar todas las fuerzas que estén en un mismo plano. Por ejemplo, aquí, en este primer diagrama que les muestro, tenemos la fuerza peso, la fuerza normal, que se me había olvidado decirles que esa es la otra fuerza que siempre está, la fuerza peso y la fuerza normal, que la fuerza normal, ¿alguien se acuerda cuál era o qué característica tenía? ¿Se recuerdan de ¿La la ejerce cosa? en la superficie? ¿Cómo? ¿La ejerce en la superficie? Perfecto, es la Y fuerza que... es perpendicular cuando la superficie es horizontal. Perfecto, muy bien. Es una fuerza que se va a oponer a la superficie, como muy bien dijo la compañera, y siempre va a estar perpendicular al plano. O sea, si es que el plano es normal, va a estar así recta, pero si el plano es inclinado, va a estar también inclinada, se va a inclinar con el plano. Ya siempre va a ser perpendicular al plano, ¿ya? Y bueno, aquí como dice, tenemos que considerar los signos de las fuerzas, porque por ejemplo en este caso, la fuerza peso y la fuerza normal van a tener el mismo valor. Pongámosle que este cuerpo pesa 1 kilo, como tiene 1 kilo y tiene una aceleración de la gravedad que es 10, va a tener una fuerza peso de 10 newtons, y su fuerza normal también van a ser 10 newtons, porque se está oponiendo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una fuerza hacia arriba
le vamos a poner que esa es positiva, va a ser 10 newton positivo, y una fuerza hacia abajo, que vamos a poner que es negativa, y va a tener 10 newton negativos, entonces va a tener menos de 10 newton. Y cuando nosotros sumemos estas dos fuerzas, porque están en el mismo eje, va a ser más 10, menos 10, y nos va a quedar como 0. ¿Y eso qué nos dice? Que en este plano, en el eje Y, nuestro cuerpo no tiene movimiento. Está 0, está quieto. Ya no está cambiando su movimiento, no está variando. No tiene ninguna aceleración, más que movimiento. ¿Ya? Y bueno, lo otro súper importante que tenemos que tener, que tenemos que recordar, es que tenemos que aplicar siempre las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton. La primera ley era que nos decía la ley de la inercia, que si nosotros no le ejercemos ninguna fuerza a un cuerpo, el cuerpo se va a quedar en el estado de movimiento en el que esté, no va a cambiar su estado de movimiento. Esto es súper importante. ¿Y qué significa? Cuando yo no le aplico fuerza a un cuerpo, no significa que ese cuerpo necesariamente se va a quedar quieto. Aquí en la Tierra generalmente ocurre eso. Pero si nosotros estamos en el espacio, donde no hay nada que interfiera, si yo agarro una partícula, una piedra, por ejemplo, y la empujo con fuerza, y después que yo la empuje justo cuando la suelte, ya no se le va a aplicar ninguna fuerza a esa piedra, va a estar solita en el espacio. Por lo tanto, va a mantener la velocidad con la que está. O sea, va a mantener una velocidad constante, ¿ya? Y eso igual se le dice que no va variando su movimiento, porque su movimiento va a ser de 10 metros por segundo, por ejemplo, pero se va a mantener constante, no va a cambiar. Mientras no se le aplique ninguna fuerza, él se va a mantener en 10 metros por segundo. Para acá en la Tierra no ocurre, porque, por ejemplo, si yo agarro una pelota y la tiro, va a haber una fuerza de roce, que va a ser el aire, que la va a ir frenando. Por eso acá ocurre que cuando uno tira algo, se frena. Pero en el espacio eso no se frenaría. Yo tiraría la pelota y la pelota saldría volando para allá y nunca pararía en línea recta. ¿Ya? No se movería. Por si no sabían eso. Muy interesante. Bueno, la segunda ley de Newton, que es cuando el cuerpo está en movimiento, su fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton, que nos dice que siempre que existe un movimiento, una fuerza, perdón, va a existir una fuerza contraria que se opone a ella, y que es de igual magnitud. O sea, por ejemplo, si yo le pego a la pared y empiezo a hacerle fuerza a la pared también está haciendo una fuerza contra mí, ¿ya? Porque son las fuerzas de acción y reacción que se les dice. Ya, eso tenemos principalmente. Entonces, como les había explicado, nosotros aquí tenemos que vamos a ir sumando las fuerzas en los dos ejes. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, en el primero, donde hay una pared, por ejemplo, un techo, y hay un cuerpito que está sostenido por una cuerda. Entonces a este cuerpo le están aplicando dos fuerzas. Una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de peso, que siempre está presente. Recuerden, la fuerza de peso siempre está presente. Y una fuerza que se está oponiendo a esa fuerza de peso, que va a ser la tensión. Aquí, ¿por qué no existe normal? ¿Alguien me puede decir por qué en este ejercicio creen que no existe normal? ¿Se les ocurre? Consu, levanto la mano. Porque no hay nada que esté como entre medio, así como superficie, simplemente está la tensión de la cuerda, pero nada sostiene en sí a como la cajita, por decirlo así. Claro, no está tocando ninguna superficie, por lo tanto no hay ninguna superficie que se lo ponga. No así como este caso de acá al lado, donde la caja está apoyada en una superficie, ¿no es cierto? Por lo tanto hay una fuerza normal que se le va a poner. Perfecto, muy bien. Porque no está apoyada en ninguna superficie, como muy bien dicen en el chat. Entonces, muy importante que uno tiene que realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto, porque de repente nosotros podemos tener un ejercicio donde nos pongan que hay dos objetos pegados. Ahí vamos a ir viendo, porque uno también puede considerar esos dos objetos pegados como un solo objeto, ¿ya? Como un solo gran sistema que le están interviniendo hartas fuerzas. Eso uno lo va a ir estudiando a medida que, cómo vaya variando el ejercicio, ya, como le conviene. Bueno, como les dije, uno tiene que ir calculando la sumatoria de todas las fuerzas en todos los ejes distintos. Por ejemplo, en este otro ejercicio, en el segundo, tenemos en el eje X una fuerza peso, que siempre está presente, una fuerza normal porque hay una superficie, que aquí se están oponiendo, aquí nos están diciendo que ambas fuerzas sumadas son 0, y aquí tenemos dos fuerzas que se están ejerciendo hacia la derecha y una fuerza que se está ejerciendo hacia la izquierda, en el plano Y. Sin embargo, cuando hacemos la sumatoria de esas fuerzas, son todas iguales. O sea, la 1 con la 2 sumadas me van a ser igual que la 3. Por lo tanto, la fuerza neta que se le está ejerciendo a este cuerpo es 0. A pesar de que se le están ejerciendo 5 fuerzas por 5 lados distintos, igual su fuerza neta es 0. Por lo tanto, él se va a quedar ahí, sin moverse. ¿Ya?
Profe, en un ejercicio me salió que había un ascensor y dentro del ascensor había una lámpara colgando. Ya. ¿Cómo sería el diagrama de fuerzas en ese caso? Mira, lo voy a anotar muy rapidito acá. Y sería algo así. Tenemos un ascensor aquí. Muy bonito mi ascensor. Y dentro de ese ascensor tenemos una lámpara que está colgando, ya. Ahí tenemos una lamparita. Entonces, no sé cómo habrá sido el ejercicio exactamente. Pero, por ejemplo, si iba bajando, el ascensor iba bajando, ya. Entonces, primero tenemos una fuerza que se le está aplicando al ascensor, ¿no es cierto? Una fuerza que va en dirección hacia abajo. Además, a eso se le puede ir sumando la fuerza peso, que la fuerza peso nosotros siempre sabemos que tiene que ir para abajo, porque este ascensor con esa lámpara tiene que tener un cierto peso, ¿no es cierto? Y a la lámpara va a tener su fuerza peso, ¿no es cierto? Específica de la lámpara, porque la lámpara también tiene una masa, y se le va a estar poniendo una fuerza aquí arribita, que va a ser la fuerza de tensión, ¿ya? Que va a ser la que está sosteniendo a la lámpara en ese momento. No sé qué te habrán preguntado específicamente en ese ejercicio, pero más o menos el diagrama de fuerza sería algo así. Tenemos la fuerza del ascensor que le está haciendo bajar, la fuerza peso y la fuerza tensión que está suspendiendo la lámpara. No sé si te habrá ayudado en eso, algo. Bueno, aquí también dice, como tercer punto, nos dice que tenemos que calcular la aceleración total del sistema, y eso nos va a servir, para calcular la aceleración total, nos va a servir para poder calcular la fuerza total también, ¿ya? Porque recordemos siempre que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, eso nunca lo tienen que olvidar. La fuerza que es un vector es igual a la masa por la aceleración, que también es un vector. Entonces, siempre que tengamos aceleración y tengamos una masa, va a haber una fuerza presente, ¿ya? Tenemos que tener una fuerza que esté ejerciendo esa aceleración. En este caso, tenemos fuerza para acá, fuerza para allá, fuerza para arriba, fuerza para abajo. Sin embargo, no se está moviendo, por lo tanto su aceleración es cero. Por lo tanto, la fuerza total, la fuerza neta que se le está ejerciendo, va a ser cero. Es importante entonces saber calcular la aceleración total que está teniendo el sistema. ¿Ya? Profe, ¿cuál sería la suma de fuerzas que está teniendo el ascensor? Ya, aquí no te puedo decir exactamente cuál sería la suma de fuerzas porque necesito saber los valores que van teniendo, ¿ya? Pero uno las tiene que ir, podría explicar el tercer diagrama. Sí, ya voy para allá. Uno podría ir sumando y restando las fuerzas, como dijimos, en los mismos ejes. Por ejemplo, todas estas fuerzas en este caso están en el mismo eje, están en el eje Y. Por lo tanto, nosotros si sabemos los valores de cada una y sabemos, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la magnitud? Que serían los valores, ya sabemos los signos que tienen, porque por ejemplo podemos convenir, y todas las que van hacia abajo les vamos a poner signo negativo, y todas las que van hacia arriba les vamos a poner signo positivo. Entonces nosotros vamos a tener ¿cómo se llama esto? Un resultado final y una fuerza final. Y esa fuerza, solamente sabiendo cómo se está moviendo este ascensor, ¿para dónde creen que va a apuntar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Para dónde creen que se va a estar moviendo la fuerza de este ascensor? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, muy bien, están todos diciendo hacia abajo, porque el ascensor se está moviendo hacia abajo, ¿no es cierto? Va hacia abajo, por lo tanto, si está acelerando hacia abajo, si está como frenando, o sea, como que iba muy lento y va acelerando hacia abajo, entonces la fuerza va hacia abajo. Sin embargo, si es que fuera bajando, pero va frenando, la fuerza neta va a ir hacia arriba, porque en verdad la fuerza se está poniendo a su movimiento, la está haciendo frenar. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? Podría, por decirlo así, podría ser hacia abajo o podría ser hacia arriba, dependiendo de si es que el ascensor está acelerando, o está frenando, claro. ¿Y la fuerza de roce sería hacia arriba o hacia abajo o no? ¿Hacia arriba o no? Claro. Si se está moviendo hacia abajo, la fuerza de roce va a ser hacia arriba. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito más. Vamos a ver la fuerza de roce enseguida, ¿ya? No nos adelantemos con eso para que no nos enrede. Terminemos con diagrama de fuerza. Bueno, obviamente como en física siempre vamos a tener que saber interpretar los resultados. A nosotros no nos sirven números solo, no nos sirven que nos digan la fuerza es más 10. No, nosotros tenemos que entender por qué es más 10, si ese más 10 significa que está mirando hacia arriba, si ese más 10 significa que está mirando hacia abajo, y qué nos está diciendo. Ya tenemos que saber interpretar lo que estamos calculando, no nos sirve de nada calcular nomás.
Ya, y aquí me dicen por interno, me van a decir, si el ascensor fuera hacia abajo, a más de 10 metros por segundo, más de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Con una aceleración mayor que eso, la lámpara empezaría a flotar, sería como si tuviera una gravedad cero, claro. Ahí se va a empezar a experimentar ese fenómeno de que si es que la aceleración es muy rápida, o sea, por ejemplo, si vamos en un ascensor hacia arriba muy rápido, muy rápido, muy rápido, nosotros vamos a empezar a como flotar en el ascensor, como que nos vamos a empezar a elevar, vamos a empezar a sentir que no hay como si estuviéramos en caída libre adentro del ascensor, ¿ya? No va a haber gravedad cero porque la gravedad siempre va a estar presente. Acuérdense, nosotros no nos podemos escapar de la gravedad, no tenemos forma. La única forma de escaparnos de la gravedad serían estas máquinas gigantes industriales que de la NASA que nos mostró el J para la primera clase, donde podían anular la fuerza de la gravedad. No, no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a sentir como si estuviéramos cayendo en caída libre, porque el ascensor va a ir más rápido que la velocidad. Por lo tanto, el ascensor va a ir bajando más rápido que nosotros. ¿Ya? Ya, espérate, ¿qué más había acá en esta diapo? Un Homero. Ya, espérense. Antes de pasar a eso, les voy a explicar este último. Que en este último, la verdad yo no lo entiendo tan bien. No es tan necesario que lo expliquen porque es como muy rebuscado el paso, ¿cómo se llama el ejercicio? Pero básicamente nos está diciendo que tenemos como un cuerpo colgado acá, colgado de una cuerda a una pared, ¿no es cierto? Y se le está ejerciendo una fuerza en esa dirección, como empujándolo, ¿no es cierto? Está como colgado de la pared y nosotros lo estamos empujando, entonces estamos haciendo que el hilo quede como en una diagonal, ¿ya? Y eso básicamente, hay una fuerza cero, porque tenemos, o sea, la fuerza cero está en los dos ejes, o sea, vale cero en los dos ejes. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza en el eje Y hacia la derecha, tenemos una fuerza de peso que va hacia abajo, y tenemos una fuerza de tensión que va en diagonal. Como va en diagonal, ahora uno se puede empezar a pensar, ya, entonces si está en diagonal, ¿yo la sumo con el eje X o la sumo con el eje Y? ¿Con cuál de los dos? Lo que va a pasar en realidad es que esa fuerza nosotros la vamos a como separar. Un pedacito va a ir hacia el eje X y otro pedacito va a ir hacia el eje Y. Eso de separarlo yo se los digo porque se hace matemáticamente para poder simplificar los cálculos. Obviamente en la realidad no es como que la fuerza se separe, la fuerza siempre va a estar en eso. Pero para nosotros poder sumar los vectores, acuérdense que los vectores es importante la dirección que tienen para poder sumarlo y restarlo. Bueno, entonces esa fuerza de tensión se nos va a separar en un pedacito, en una componente X y en una componente Y, y cada uno de esos va a contrarrestar la fuerza que está en su otro lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el pedazo X va a contrarrestar la fuerza peso y el pedazo Y va a contrarrestar esta fuerza U. Por lo tanto, esto va a estar quieto. ¿Ya? No sé si se entendió o eso era muy enredado. O sea que el peso de la lámpara, están diciendo, es la fuerza que la lámpara ejerce sobre la Tierra. Es totalmente lo contrario. Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la lámpara. ¿Ya? La Tierra es la que ejerce la fuerza de gravedad. ¿Ya? La Tierra es la que nos somete a una fuerza que nos tiene con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Mm. No entiendo. ¿Qué no entiendes, Conso? El último es como para calcular la primera condición de equilibrio. El gráfico ese rarito que parece un triángulo. ¿De la derecha? Ah, ya. Mira, la verdad, te lo voy a tratar de explicar de modo rápido, pero no es necesario que lo entiendas, ¿ya? No es debido a modo. Pero básicamente es como si tuviera, ya yo tengo aquí una pared y le voy a amarrar un hilito y que le voy a colgar hacia abajo y acá va a estar colgando un peso. Ya, perdón. Ahora sí. Aquí tengo la pared entonces, le voy a colgar un hilito acá y estaba originalmente colgando como hacia abajo, al lado de la pared. Pero yo agarré mi dedo y le ejercí una fuerza y la tiré hacia el lado. Entonces me quedó esta cuerda en diagonal. Imagínense que todo esto de acá es la cuerda, ¿ya? Como que la cuerda hizo así, pum, pum, y yo la estoy sosteniendo con mi dedo, ejerciendo una fuerza hacia allá. Y la misma cuerda me está sosteniendo ¿cómo se llama esto? El peso que tengo acá, el cuerpo, y además me está contrarrestando mi fuerza del dedo, porque si yo estoy haciendo fuerza hacia allá, tiene que haber una fuerza hacia acá que me la contrarreste. Acuérdense, acción y reacción. Siempre tiene que, si es que hay una fuerza hacia allá, hay otra hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, hay como que imaginárselo harto. Sí. Gracias. No se preocupen, voy al tiro.
Sigamos. Bueno, y acá están los ejercicios de... Ahorrar todo. Aquí están los ejercicios de ascensor, que no quiero extenuarme mucho en esto. Simplemente les quiero que entiendan por qué cuando yo estoy en un ascensor que va hacia arriba, mi peso aumenta. Y por qué cuando yo estoy en un ascensor que va hacia abajo, mi peso disminuye. ¿Ya? Eso ocurre porque se van a estar sumando las fuerzas, ¿ya? Primero tenemos, normalmente, siempre, nunca se les tiene que olvidar, tenemos nuestra fuerza peso, que está actuando en todo momento gracias a la acción de la gravedad, ¿ya? Y que va hacia abajo, en dirección hacia abajo. Entonces, cuando nosotros subimos hacia arriba, tenemos una aceleración hacia arriba, nuestro cuerpo se va a estar oponiendo a ese movimiento, ¿cierto? Porque vamos hacia arriba, pero nosotros normalmente nos tendemos a quedar quietos. Entonces, si es que va hacia arriba, nosotros como que vamos a ejercer más fuerza. Y eso uno lo puede sentir cuando uno va en un ascensor, como que uno, cuando va subiendo, se siente como más pesado. Se siente como que el ascensor te está pegando hacia el suelo, ¿no es cierto? Es como si nosotros tuviéramos una pesa, una balanza, y le empezáramos a hacer fuerza con nuestra mano, hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer en la balanza? Va a empezar a subir el peso, ¿no es cierto? Va a haber como un peso aparente que es mayor del que en verdad ejerce. Si yo pusiera mi mano acá, pongamos que mi mano pesa 1 kilo, pero si yo le empiezo a hacer presión, que es el mismo efecto que cuando el ascensor está subiendo, la balanza va a empezar a marcar más, va a empezar a aumentar el peso, ¿ya? Va a pensar que como que hay más arriba. En cambio, cuando está bajando el ascensor es todo lo contrario. Yo como que me estoy elevando, como que me estoy quedando arriba y el ascensor va hacia abajo. Si esa aceleración es mucho, va a pasar lo que decía el compañero, que yo voy a empezar a flotar adentro del ascensor. ¿Por qué? Porque yo voy bajando a una velocidad más lenta que la que va bajando el ascensor, como que el ascensor baja más rápido. Y ya si es que esto es muy extremo, si el ascensor cae muy rápido, yo me voy a quedar pegado en el techo del ascensor. ¿Ya? ¿Se entiende ahí un poquitito lo del ascensor? Profe, y ahí en el ascensor también es normal, ¿cierto? Claro, va a haber una normal, que es la que se está oponiendo a mi movimiento, a mi, ¿cómo se llama esto? A la base del ascensor, ¿no es cierto? Cuando yo esté acá arriba y experimente un peso mayor, como el peso es mayor, la normal, acuérdense que se opone al peso, o se opone a la superficie, pero si es que estamos en un eje normal, se opone al peso, por lo tanto, la normal también va a aumentar. Y en este caso, la normal también va a disminuir, ¿ya? Va a ir como acompañado del peso. Eso nomás. ¿Les quedó alguna duda hasta acá con el diagrama de fuerzas? ¿O les quedó un poquito más claro? Sí, dicen en el chat. Ya, perfecto. Entonces pasemos ahora a lo que nos corresponde a la clase de hoy. Que es la fuerza de roce. Y los principales tipos de fuerza de roce o fuerza de fricción. Ya, lo primero que tenemos que saber es que la fuerza de roce se anota así, como una FR, ¿ya? Fuerza de roce. Entonces, vamos a tenerle varias características que las vamos a definir ahora, y vamos a tener algunas fórmulas. No se preocupen porque no son tan terribles las fórmulas, ¿ya? Y los valores que tienen las fórmulas siempre se las van a dar. Si es que ustedes se aprenden primero las características del roce, después les voy a poner las fórmulas para que no se enreden, la fórmula se va a entender mucho más fácil. ¿Ya? Primera condición del roce, primera característica del roce, siempre se va a oponer al movimiento. ¿Y qué es lo que había dicho un compañero hace un rato? Si el ascensor va hacia abajo, la fuerza de roce va a ir hacia arriba, porque el roce siempre se va a oponer al movimiento, ¿ya? Siempre va a ser como una fuerza que está dificultando que los objetos se muevan, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me trato de deslizar por una cancha de pasto, a mí me cuesta mucho, porque el pasto igual me ejerce mucho roce, pero si me trato de deslizar arriba de una pista de hielo, el hielo me ofrece mucho menos roce, por lo tanto yo me voy a poder deslizar con mucha más facilidad. Y el caso más extremo que les puse al principio, si yo estoy en el vacío, donde en el vacío no hay materia, no hay nada, hay vacío en el espacio, no voy a tener ninguna fuerza de roce, por lo tanto, si yo me empujo un poquitito para allá, esa velocidad nunca va a bajar, porque nunca voy a tener una fuerza que se oponga, ¿ya? Lo segundo, es paralela a la superficie sólida donde donde nos estemos moviendo, ¿no es cierto? Es lógico, por ejemplo, si yo estoy en una línea recta y me estoy moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce la va a ejercer la superficie y va a ir en sentido contrario.
Pero si es diagonal, si estoy en un plano inclinado, estoy subiendo una cuesta, por ejemplo, con mi auto, la fuerza de roce va a ir en contra, pero de esa superficie también, ¿ya? Como que va a mantener la misma superficie porque al final el roce lo va a estar ejerciendo la superficie. Otro detalle importante que les quería decir. Nosotros siempre estamos expuestos a fuerzas de roce, ¿ya? En todo sentido, cuando nos movemos, el piso nos ejerce roce, y la principal que siempre estamos presentes es la fuerza de roce que nos ejerce el aire. El aire, si bien nosotros no lo percibimos, porque como que no lo vemos, como que estamos muy acostumbrados a él, el aire siempre nos va a ejercer una resistencia a nuestros movimientos, ¿ya? Y eso es por lo mismo que yo les decía, por lo que cuando yo tiro una pelota, por ejemplo, la pelota frena, es porque la fuerza del aire le está ejerciendo un roce, que generalmente es muy leve, es muy ligero, pero existe, por lo tanto hace ese fenómeno, por ejemplo. Y acá en el chat ponen, y si nadamos en el fondo de mar, la fuerza de roce estaría de todos modos, claro que va a haber fuerza de roce, pero ahí la fuerza de roce la va a estar ejerciendo el agua, ¿ya? Todo medio físico, todo medio sólido, como aquí dice, bueno, sólido no necesariamente porque también puede ser gaseoso o aéreo, nos va a estar ejerciendo una fuerza de roce, ¿ya? Se va a estar impidiendo el movimiento. La única forma en que haya ausencia total de fuerzas de roce va a ser cuando estemos en el vacío, en el espacio, ¿ya? Ahí no hay presente ninguna fuerza de roce porque no hay nada que se oponga al movimiento, ¿ya? Y en la fuerza de roce vamos a diferenciar dos tipos de fuerza, ¿ya? Vamos a tener la fuerza de roce dinámica y la fuerza de roce estática. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser esto? ¿O en qué se pueden diferenciar? ¿Alguna vez habían escuchado la fuerza de roce dinámica y estática? ¿Alguien que ande con ganas de chuntarle? Por su coeficiente de roce. Ya, se diferencian por el coeficiente de roce, muy bien. Esa es una definición como más matemática, pero también tiene... En la estática, al objeto, por ejemplo, si se empuja un objeto, el objeto está quieto, y en la dinámica, el objeto está en movimiento, Muy bien. y eso. Y esa es la principal diferencia. Muchas gracias. Miren, les voy a mostrar acá con mi escritorio, no sé si se alcanza a ver. Ya, miren. Acá tengo una taza. Entonces, la taza está apoyada sobre una mesa que ustedes ahora no están viendo, pero esa mesa, en este momento que está la taza quieta y yo no le estoy ejerciendo ninguna fuerza, esta taza está experimentando dos fuerzas en este momento, ¿ya? La primera fuerza va a ser la fuerza peso, que siempre se la está ejerciendo, y la segunda fuerza va a ser la fuerza normal que se le está poniendo a la mesa. Esas dos fuerzas, la fuerza peso y la fuerza normal, son de igual valor, de distinto signo, por lo tanto se van a anular. Y en este momento mi taza no se está moviendo, ¿ya? Y tampoco tiene fuerza de roce, porque como no tiene movimiento, no tiene, el roce siempre se opone al movimiento, por lo tanto no tiene nada que ponerse. Por lo tanto no hay fuerza de roce. Ahora yo voy a empezar a aplicarle fuerza a esto, con mi dedo. Voy a empezar a aplicarle fuerza, pero si ven, todavía no se mueve. Yo le estoy aplicando fuerza, pero no se está moviendo. Esta fuerza que está experimentando y no se está moviendo es porque hay una fuerza de roce que se está oponiendo a la fuerza que yo le estoy haciendo a esto, ¿ya? Yo estoy aplicándole un poquito de fuerza hacia allá y hay una fuerza de roce que está hacia acá, que es de igual magnitud a la que yo le estoy aplicando, que hace que esta taza se mantenga quieta, ¿ya? Como la fuerza para allá y la fuerza para acá son de igual magnitud, se anulan y el objeto no se mueve. Ese roce que está experimentando ahí es la fuerza de roce estático, cuando el objeto aún no está en movimiento, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a ver todas las fórmulas que tenemos. Esta va a ser la fuerza de roce estático, ¿ya? La primera. Va a tener un coeficiente, que ese coeficiente va a depender de la superficie, que ustedes no tienen que saberlo, nadie sabe porque todas las superficies tienen coeficientes de roce distintos, y si es que les preguntan un ejercicio donde tengan que ocupar estas fórmulas, les van a dar el coeficiente y más fácil, les van a decir este es el coeficiente de roce estático o este otro es el coeficiente de roce dinámico. Por lo tanto, ustedes simplemente tienen que llegar y aplicar. ¿Ya? Muy importante, la fuerza de roce siempre va a depender de la normal, ¿ya? Por lo tanto, la normal siempre va a estar en su fuerza, y es directamente proporcional a la normal, ¿ya? Eso significa que si la fuerza normal aumenta, la fuerza de roce también va a aumentar. Si la fuerza normal disminuye, la fuerza de roce también va a disminuir. Eso básicamente consiste en el peso de mi objeto. Mientras yo tenga un objeto más pesado, a mí me va a costar más moverlo, ¿no es cierto? Porque va a haber una fuerza mayor que se le opone. Y eso es porque tiene mayor fuerza normal.
Ya, y la segunda fuerza de roce va a ser cuando una vez que yo supero esa fuerza y empiezo a mover la taza. Ahora cuando yo la empiezo a mover también está experimentando una fuerza de roce, ¿ya? Pero esa fuerza de roce es menor a la fuerza que yo le estoy explicando. O más bien, la fuerza que yo le estoy aplicando superó la fuerza de roce ya. Por lo tanto, ya no tenemos una fuerza de roce estática. Tenemos una fuerza de roce dinámico o cinético, ¿ya? Cinético y dinámico hacen referencia al movimiento. O sea, en esta fuerza se experimenta cuando el objeto se está moviendo, ¿ya? Cuando yo tengo la taza y se está moviendo. Y esta otra, la estática, se presenta cuando la taza todavía está quieta. ¿Ya? Espero que les haya quedado bien clara la diferencia entre fuerza de roce estático y dinámico. Y ahora vamos a empezar a trabajar un poquito en eso. Entonces aquí dice, les voy a mostrar este pequeño gráfico para que vayamos entendiendo. Entonces, la fuerza de roce estática siempre se va a estar, como les dije, oponiendo a la fuerza que yo estoy haciendo. Y va a ir variando su valor dependiendo de cuánta fuerza yo le estoy haciendo, porque como siempre se va a oponer y el objeto se va a quedar quieto, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza de 5 newton, la fuerza estática opuesta va a ser también de 5 newton, para que el objeto se quede quieto. O sea, la fuerza de roce nunca va a hacer que se mueva el objeto. Nunca la fuerza de roce va a ser superior y hacer que se me mueva para el otro lado. Sería extraño, sería como que yo tuviera la taza acá, la empiezo a empujar y se me empieza a mover para el otro lado. No tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces la fuerza de roce estático siempre va a ser de la misma magnitud a que se le aplica. Y va subiendo, miren, aquí tenemos. Nosotros le empezamos a aplicar la fuerza, en este eje, en el eje X, tenemos la fuerza que le estamos aplicando al objeto, y en el eje Y vamos a ir viendo cómo va variando la fuerza de roce. Entonces nosotros le empezamos a aplicar fuerza, empieza a aumentar, seguimos en roce estático, hasta acá el objeto no se mueve, está quieto. Y mientras empezamos a aumentar nuestra fuerza, también va a aumentar la fuerza de roce estático porque se va a ir oponiendo a la fuerza que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Cada vez va a ir variando. Entonces la fuerza de roce estático varía. Y esta fórmula nos va a permitir calcular este punto, ¿ya? Que es el coeficiente de roce estático máximo, la fuerza de roce estática máxima, ¿ya? Que es la máxima fuerza a la que se puede oponer el objeto. Si yo supero esa fuerza, ahora va a cambiar y va a empezar a aplicar la fuerza de roce cinética porque el objeto justo se va a empezar a mover. Entonces yo, de nuevo tenemos el objeto de la taza, el ejemplo de la taza, yo le empiezo a aplicar fuerza de roce estático y justo cuando se mueve, cambia esa fuerza y empieza a hacer fuerza de roce cinética, porque tiene movimiento, ¿ya? Aquí un dato importante es que la fuerza de roce cinética es levemente menor que la fuerza de roce estática máxima. Y esto nosotros lo vemos en este gráfico, ¿ya? La fuerza de roce estática sube, hasta un punto, que es la fuerza de roce estático máximo, y ahí baja un poquitito. Y nos mantenemos constantes en la fuerza cinética, ¿ya? Entonces la fuerza de roce cinética se va a mantener siempre igual, no va a cambiar. ¿Alguien tenía la manito levantada? ¿No? Sí, profe, ¿la fuerza de roce siempre va a ser negativa o depende del sistema en el que se encuentre? Ya. Sí, eso va a depender de nuestro sistema de referencia, como dijiste tú. ¿Ya? La fuerza de roce, la característica que tiene es que siempre se opone al movimiento. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un ejemplo hipotético, y decimos que nuestro objeto se está moviendo hacia la derecha, y decimos que a la derecha están los positivos, entonces la fuerza de roce va a ser hacia la izquierda y va a ser negativa. Pero si nosotros ese mismo ejemplo decimos que se está moviendo hacia la derecha, pero decidimos que hacia la derecha van a ser los negativos, entonces la fuerza de roce va a ir hacia el otro lado y va a ser positiva. Lo que sí, siempre va a ser opuesta al movimiento. Si el movimiento es positivo, la fuerza de roce va a ser negativa. Y si el movimiento es negativo, la fuerza de roce va a ser positiva. Dime. Entonces, si el objeto se encontrará simplemente como en el primer cuadrante, en donde están todos los positivos, póngase usted, el objeto está en, no sé, en el número 5, ya tenemos la fuerza de roce. Y, no sé, la fuerza de roce podría llegar hasta el 3, por decirlo así, o simplemente es hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Como que siempre en el eje X y en el eje Y como en el medio, no sé si me entiendes. Sí, es que estás confundiendo, si te estoy entendiendo más o menos, pero estás confundiendo un poco un concepto, que es que aquí yo te estoy hablando de positivo y negativo, pero no de la posición que tiene el objeto. Y claro, la posición yo le puedo decir que está en esta parte del sistema cartesiano, como puedo ubicarlo. Pero cuando estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de como vectores, por decirlo así, los vectores siempre parten del cero y van hacia un lado. Son como que el vector es positivo hacia la derecha, da lo mismo donde esté el móvil, ¿cachai? Yo puedo, el móvil lo puedo poner
que para mí está a menos 500 metros de Santiago, por ejemplo, pero sí tiene una velocidad positiva, porque es la dirección a la que se está moviendo, ¿ya? Tiene más relación a la dirección a la que se está moviendo que en el lugar donde está, ¿ya? Ah, ya, ok. Eso. Gracias. Pero, ya, gracias a ti. Y lo más importante, siempre que la fuerza de roce es opuesta al movimiento, ¿ya? Eso es lo más importante. Opuesta a la fuerza neta que se le está ejerciendo al cuerpo. Ya, espérense, voy a leer un poquito el chat porque hay algunas preguntas. Alguien me había preguntado si es que podía explicar de nuevo lo de la fuerza neta. No sé si es que todavía tiene un problema con eso. No sé qué parte había. Era. La de la fuerza normal, perdón. Alguien me había preguntado. ¿Todavía tienen esa duda? ¿Cómo que era? No sé cuál es la pregunta. Ya, otra pregunta que dicen. Profe, ¿siempre hay fuerza de roce? Aquí en el planeta, no en el vacío. Claro, aquí en el planeta siempre vamos a tener roce, porque siempre va a haber o aire, o agua, o algo que se esté oponiendo a nuestro movimiento, ¿ya? Siempre vamos a tener fuerza de roce. Estamos como condenados a estar por fuerza de roce. Me dicen por aquí, profe, entonces, ¿es el coeficiente de roce el que se mantiene constante? Ya. Coeficiente de roce es un valor que siempre va a estar constante, siempre va a ser el mismo, por ejemplo, para el aire, el coeficiente de roce del aire siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, el aire siempre va a ejercerle la misma fuerza de roce a cualquier objeto que se esté moviendo por el aire. El aire siempre va a ejercer. Por eso, la fuerza de roce va a depender más de la superficie del objeto que está ejerciendo la fuerza que del objeto que se está moviendo. Por ejemplo, si yo voy en un auto por una carretera, la fuerza de roce que me está ejerciendo esa carretera va a depender más de la carretera que del auto en el que yo voy, ¿ya? Y generalmente se relaciona el roce, me había olvidado decirlo, con superficies rugosas, ¿ya? Mientras más rugosa, mientras más irregular es la superficie, más roce va a haber, porque imagínenselo así, si yo tengo dos hojas de papel, por ejemplo, que se están deslizando una por encima de la otra, lo más probable es que sean muy planitas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más claro todavía, un pedazo de vidrio con un pedazo de hielo, ¿ya? Ambos son muy, 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 muy lisos. Por lo tanto, cuando yo los mueva entre ellos, como las dos superficies son muy lisas, como que se van a deslizar sin ningún problema, ¿ya? En cambio, si el objeto es medio rugoso, yo los empiezo a deslizar y van a haber como pequeños dientecitos que se van a empezar a encajar unos con otros y van a empezar como a impedir ese movimiento, ¿ya? Eso es el roce. Entonces, mientras más irregular, va a haber como más pedacitos donde van a encajar y más me van a impedir el movimiento, ¿ya? A veces nosotros no vemos esos pedacitos, a veces esos pedacitos son muy chiquititos, muy microscópicos, nosotros no nos damos cuenta, nosotros vemos que la superficie es muy lisa, pero tiene un gran roce, por ejemplo. ¿Fuerza cinética y fuerza dinámica son lo mismo? Sí, son lo mismo. El vector me pregunta si está en valor absoluto. Sí, ¿cómo se llama esto? En este ejercicio el valor está, o sea, la fuerza está, la fórmula está en valor absoluto, para que no ocurran problemas con que, por ejemplo, la normal pueda ir hacia una diagonal o algo así, y pueda cambiar el valor. Para no generalizar un problema, lo generalizamos y esto como con la valor absoluta nos sirve para todo, pero no nada mucho de qué preocuparse. Como cuando te caen en concreto y te raspan las piernas. Claro, te raspan las piernas porque el concreto ejerció fricción sobre ti, ¿no es cierto? Roce. O sea que los aceites y los lubricantes disminuyen la fuerza de roce. Muy buena pregunta. Sí, eso es verdad. Los aceites y los lubricantes nos van a permitir que disminuya la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a hacer? Esas pequeñas rugosidades que tienen las superficies como que las van a tapar y van a hacer que deslicen las superficies por arriba sin que como que se tomen en cuenta esas rugosidades, sea imperfección. Ya. Entonces, básicamente aquí creo que se queden con el concepto de que la fuerza estática, la fuerza de roce estática, primero va a ir cambiando, ¿no es cierto? Porque si yo le ejerzo más fuerza, va a ir aumentando la fuerza estática porque se va a oponer a nuestro movimiento, ¿ya? Y va a haber un punto en que yo voy a superar esa fuerza de roce, voy a empujarlo y va a empezar a moverse el objeto, ¿ya? Y ahí la fuerza de roce va a ser siempre constante y va a ser la fuerza de roce cinética. Y ese cambio, como que justo cuando yo empiezo a moverlo, la fuerza de roce disminuye un poco. Y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando empiezan a empujar un auto que está quieto. Un auto empana, ustedes se ponen a empujarlo y hay que hacerle mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Ahí estamos experimentando primero la fuerza de roce estático.
porque estamos empujando al auto, haciéndole fuerza, pero el auto todavía no se mueve. Y va a haber un momento en que nosotros logramos hacerlo mover, y no sé si algunas veces lo han tenido que hacer, pero uno como que cuando se empieza a mover lo empuja y el auto se mueve rápido. ¿Eso por qué pasó? Porque ahora el auto se empezó a mover y la fuerza de roce ya no es una fuerza de roce estática, sino que es una fuerza de roce dinámica, y es un poco menor, por lo tanto, el auto se va a mover muy fácilmente, como que me va a poner un poco menos de resistencia que cuando estaba quieto. ¿Ya? Eso. Eso más o menos acá es lo mismo, y explicando que aquí tenemos una fuerza, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un mueble que está quietecito, tenemos una fuerza que se le está ejerciendo hacia la derecha, lo estamos empujando, y hay una fuerza de roce que es opuesta, que está oponiendo a sus movimientos, por lo tanto se queda aquí. Aquí, justo cuando se inicia el movimiento, tenemos una fuerza muy grande, y tenemos una fuerza que es la fuerza de roce estático, ¿no es cierto? Que aquí se anota con un US de static en inglés. Y justo aquí cuando empieza el movimiento, como en verdad, bueno, en física siempre pasa eso, que es como justo en el momento, entonces en verdad, técnicamente, para que se experimente esta fuerza de roce, todavía no se tiene que alcanzar a mover, porque si se empieza a mover, entonces empezamos a experimentar la fuerza de roce dinámica. Pero justo antes de moverse, cuando yo estoy cuando yo estoy experimentando como la mayor cantidad de fuerza que le puedo ejercer, ahí va a estar la fuerza de roce estática máxima, ¿ya? Que era lo que le habíamos dicho, que era un poquitito superior. Si ven, esta es muy grande. Y después, aquí tenemos una fuerza de roce que se contrapone, que es un poquito menor, que es la de roce cinético, que aquí ya el objeto se está moviendo y se mantiene moviendo. Y aquí es lo mismo, el mismo gráfico, que ven que en reposo aumenta la fuerza de roce estática, aumenta, y cuando se empieza a mover, baja un poquitito y se mantiene constante. ¿Ya? Y aquí para que vean que la fuerza de roce, estos son distintos diagramas de fuerza, la fuerza de roce siempre se va a estar oponiendo al movimiento, ¿ya? Por lo tanto, si aquí tenemos, el vector rojito es el movimiento del cuerpo, y el negrito va a ser de la fuerza de roce. Entonces, si aquí tenemos un cuerpo que se está deslizando hacia la derecha, ¿no es cierto? Tiene una B hacia allá, por lo tanto el cuerpito se está moviendo hacia la derecha, está experimentando una fuerza de roce hacia la izquierda que se está oponiendo a ese movimiento. Sin embargo, la fuerza que lo está haciendo mover, lo más probable es que es mayor a la fuerza de roce, por lo tanto igual se mueve. Aquí todo lo contrario, el objeto se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto experimenta una fuerza de roce hacia la derecha. Y aquí, en un plano inclinado, el objeto se está moviendo hacia arriba, está ascendiendo, por lo tanto la fuerza de roce se va a oponer a eso. Y aquí cuando está bajando, tenemos una fuerza que se opone hacia abajo, o sea, un movimiento hacia abajo, y una fuerza que va hacia arriba. Y aquí nosotros tenemos que recordar que, como les dije, nosotros siempre vamos a estar experimentando fuerza de roce, ¿no es cierto? O sea, contra el aire, o contra el agua, o contra lo que sea, o contra la superficie. Pero para efectos PCU, nosotros nos vamos a simplificar la vía, porque eso es mágico, nosotros la PCU siempre nos simplificamos la vía, y vamos a menospreciar el efecto de roce que tiene el aire. No me acuerdo si recuerdan que hace un par de clases igual lo habíamos mencionado, que en esta materia nosotros no vamos a considerar el efecto de roce del aire. Entonces, si es que el objeto no está en una superficie y que le esté ejerciendo una fuerza de roce, simplemente no va a tener roce, ¿ya? Y eso. Aquí, como les decía, tenemos varios tipos de materiales con sus distintos coeficientes de roce estático y dinámico. Esto no tienen por qué saberlo, solamente de cultura general, para que vayan entendiendo que estos coeficientes de roce van cambiando y depende del material, cambian de material, por lo tanto no hay que saberlo, a nosotros nos van a decir. Si nos piden calcular algo con esto, nos van a decir. Y lo más complicado que nos pueden hacer en un ejercicio es que nos den las dos fuerzas, o sea, que nos den el coeficiente de roce estático y el dinámico, pero nosotros tengamos que ocupar sola una, y tenemos que saber cuál de las dos ocupar. Eso puede pasar en algún ejercicio, lo más probable. Como lo más donde los podrían intentar pillar. ¿A qué se refiere con el nivel de seguridad? Muy interesante, si estuviera JP acá le podríamos preguntar, pero yo supongo que esto tiene que ver con los niveles de seguridad, como de qué tan resbaladizas son las superficies ya. Si una superficie tiene un nivel de fuerza de roce muy bajo, como por ejemplo son estas, van a ser muy peligrosas, porque yo voy a pisar ahí y como que nada se va a poner a mi movimiento, así que yo puedo pisar y me puedo resbalar y me puedo caer, ¿ya? En cambio, cuando tienen un coeficiente de roce mayor,
yo puedo pisar tranquilo y va a haber una fuerza de roce que suponga mi movimiento, por lo tanto me va a permitir pisar tranquilo y no pasar de largo y caer. ¿Ya? De tener que ver con eso. Eso principalmente. Aquí un poco más de lo mismo, ya les repito, la clase de hoy día era simplemente esto, fuerza de roce estático y fuerza de roce dinámico. Que aquí sale la frase que yo les había dicho recién. Cuesta más sacar a un objeto del reposo que mantenerlo en movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce estático máximo, esto siempre que hablemos de fuerza de roce estático se va a referir a la máxima, o por lo menos cuando lo calculamos con la fórmula, va a ser mayor que la fuerza de roce cinética. O bien, que es lo mismo, el coeficiente de roce estático va a ser mayor que el coeficiente de roce dinámico o cinético. ¿Ya? Caída de un paracaidista. Paracaidista cerrado. Ya, bueno, aquí no sé, la verdad no lo he visto. Pero tiene que ver con que cuando un paracaidista se empieza a tirar, empieza a experimentar una fuerza, ¿no es cierto? Va con una velocidad, va aumentando su velocidad y empieza a aumentar el roce que también experimenta, ¿no es cierto? Tiene más roce, tiene más roce, tiene más roce, tiene más roce, y en un momento ese roce va a ser tan grande porque él va a ir a una velocidad tan alta que ese roce va a contrarrestar la fuerza de la gravedad, por lo tanto su velocidad no va a aumentar más. En un momento su velocidad va a empezar a ser constante. Y eso pasa cuando la fuerza de roce estática, o sea, cuando la fuerza de roce dinámica, fuerza de roce, se iguala a la fuerza que él estaba llevando cuando estaba cayendo, ¿ya? ¿Se entiende? Significa que la velocidad del paracaidista va a empezar a aumentar, pero va a llegar un momento en que se va a mantener constante. Y ese momento va a ser cuando la fuerza de roce iguale a la fuerza que él llevaba, a la fuerza que lo estaba manteniendo abajo, que es la fuerza de gravedad. Cuando la fuerza de gravedad igual a la fuerza de roce que le está ejerciendo el aire, el paracaidista va a seguir bajando, no se va a detener, pero su estado de movimiento no va a cambiar, porque la velocidad que lleva se va a mantener. Nadie le está ejerciendo ninguna fuerza, él va bajando con la velocidad que lleva, y esa velocidad no cambia. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de la guía, si le parece. ¿Qué hora es? Son las 7 recién. ¿Les tinca si tomamos un recreo de 5 minutitos y después hacemos todos los ejercicios? 5 o 10 minutitos. No sé. Yo creo que unos 10 minutos. Profe, ¿cómo van a pasar la lista? La lista la pasamos con un archivo que nos deja Zoom, así que tienen que entrar y estar acá para poder quedar listos. No se preocupen, nosotros no vamos a pasar la lista en un momento, sino que la pasamos al final con todas las personas que estuvieron acá. Que no se preocupen. Los últimos 2 no los pude hacer, el 10 pues, sí. Vamos a hacer todos los ejercicios de la guía, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejercicios acá primero y después hacemos todos los ejercicios de la guía. No, ahora sí, muchas gracias, Meg. Entonces repetimos. Vamos a hacer un par de ejercicios que no son PSU y para que calculemos y después hacemos los ejercicios PSU que son de la guía. ¿Ya? Entonces nos dice este primer ejercicio que un bloque de 2 kilogramos de masa está descansando sobre el suelo, como muestra aquí el diagrama, se le aplica una fuerza F que tiene un coeficiente de roce estático de 0,6, que lo anotamos aquí, y nos están preguntando sobre su fuerza de roce, ¿ya? Que existe entre el bloque y el piso, claro, porque es el piso quien está ejerciendo la oposición al movimiento, ¿ya? Entonces, tenemos que ocupar la fórmula que nos decía que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente, en este caso, coeficiente estático, porque nos están diciendo que no se está moviendo, ¿no es cierto? Porque está descansando sobre el suelo, por la fuerza normal, ¿no es cierto? Que nosotros habíamos dicho que siempre la fuerza de roce está relacionada con la normal, ¿ya? Esta va a ser la fórmula que siempre vamos a ocupar. Entonces vamos reemplazando. La fuerza de roce no la sabemos, en nuestra incógnita, lo que nos están preguntando. El coeficiente de roce estático es el que nos están dando, que va a ser 0,6, nos están diciendo. Y la fuerza normal no nos la dicen, pero la tenemos que calcular, ¿no es cierto? La fuerza normal, como nosotros sabemos, se va a estar oponiendo aquí, va a ser perpendicular a la fuerza de peso que tenemos aquí. La fuerza de peso la podemos calcular porque siempre es la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad, o sea, la masa por la aceleración, la masa van a ser 2 kilogramos, por la aceleración, que son 10 siempre, la aceleración siempre vale 10, o en ejercicios PSU, por lo tanto el peso va a ser igual a 20. Y la fuerza normal, que es la que está aquí, que se está poniendo, también va a ser de valor 20, porque se está poniendo esta fuerza de peso y está haciendo que el objeto esté quieto, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener que nuestra normal va a valer
20, ¿ya? Ahora, para calcular esta multiplicación, muchas formas de hacerlo. También lo podemos hacer como por calculadora, ¿no es cierto? Pero no es la idea, así que vamos a hacer 6 partido en 10, que eso es 0,6, y esto lo vamos a multiplicar por 20, ¿ya? Vamos a simplificar este 10 con este 20, que es un numerador con un denominador, lo vamos a simplificar por 10, entonces eliminamos los dos ceros, y nos va a quedar que 6 por 2 es igual a 12. Y ahora yo les pregunto, ¿12 qué? ¿En qué estoy midiendo la fuerza de Ross? ¿Me se le ocurre? Newton. Newton, muy bien, porque es una fuerza. La fuerza siempre está medida en Newton. Entonces, aparte de que determinamos que esta fuerza se está poniendo en movimiento, va a ser de 12 Newton. ¿Qué otra fuerza creen ustedes que también es de 12 Newton con la información que tenemos? Esa F. Esta fuerza, muy bien, también va a valer 12 Newton. Y vale 12 Newton porque el roce se está oponiendo a ella, ¿no es cierto? Tiene que ser de igual valor para que el bloque quede quieto. ¿Ya? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si quieren Profe, sacarle... Diga. ¿por qué ocupo solamente números positivos? Muy cierto. La verdad es que los números positivos solamente los ocupé por comodidad, porque nos estaban preguntando por la magnitud, nos pidieron determinar la magnitud, pero muy cierto lo que tú me dices, porque es un error de solamente hacerlo como para resolver ejercicios, ¿no es cierto? Y no ir ocupando todas las medidas y todas las ¿cómo se llama esto? Los valores. Aquí también me preguntan por qué es 10, porque se aproximan 10, pero claro, esto si nosotros nos ponemos estrictos tendría que ser menos 10, porque la gravedad nosotros siempre decimos que va hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza de peso nos va a quedar con un valor negativo de menos 20. La fuerza de Newton va a ser de 20 hacia arriba, y la fuerza que nosotros estamos ocupando es positiva. Por lo tanto, nosotros al tiro sabemos que la fuerza de roce nos va a dar negativo. Da lo mismo el valor que nos dé, nosotros lo ponemos negativo. Esto pasa mucho con la fuerza de roce. Nos pasa mucho con la fuerza de roce que, por ejemplo, nosotros la calculamos, nos da un valor, pero después nosotros sabemos que ese valor es negativo porque se está oponiendo a la fuerza normal. O sea, a la fuerza no normal de fuerza normal, a la fuerza que se le está aplicando. Nosotros sabemos que tiene que ir en otra dirección, por lo tanto, nosotros sabemos que tiene que ser negativo. ¿Ya se entiende? ¿Se entiende lo de los signos? Yo sé que a veces lo de los signos confunde un poco. Profe, ¿y Diga. si en la alternativa sale 12 Newton y menos 12 Newton, qué coloco? No te va a salir eso en la alternativa porque aquí no te están diciendo tu valor de referencia. Pero en todo caso, para este ejercicio, si te preguntan y te sale el 12 y el menos 12, la respuesta correcta sería 12 positivo, porque nos están preguntando por la magnitud. Por lo tanto no tiene dirección, sentido. La magnitud debería ser el número positivo, el valor positivo, ¿ya? Debería. Gracias. La normal se calcula de la misma forma para ambas fuerzas. Claro, la normal es una fuerza que se calcula independiente de la fuerza de roce, ¿ya? Si ven acá nosotros la normal la calculamos como la masa del cuerpo por la aceleración que tiene, que está hacia abajo, que es menos 10 metros por segundo cuadrado. Masa por aceleración igual a la fuerza, que en este caso va a ser el roce, o sea, la normal. La fórmula tenía valor absoluto, claro, por eso mismo que la repetimos. Nosotros le ponemos valor absoluto acá y acá, por lo tanto, el resultado que nos dé, da lo mismo que esta normal hubiera sido negativa. El resultado que nos dé nosotros lo vamos a ocupar positivo, y el resultado que nos dé nos está dando en valor absoluto, por lo tanto el resultado no nos está considerando el signo. Nosotros le tenemos que poner el signo. Por eso es importante que nosotros sepamos interpretar todos los cálculos que estamos haciendo. Para la fuerza normal, ¿siempre hay que multiplicar la masa por 10? Sí, muy buena pregunta. Nosotros estamos en la Tierra, por lo tanto siempre los ejercicios van a ser en la Tierra, y en la Tierra siempre vamos a aproximar la gravedad a 10. Si se acuerdan de la primera clase, no es 10 exactamente, es 9,8 y algo, y además siempre va variando. Si uno está arriba de una montaña, no es lo mismo que si está abajo del agua, la gravedad no es la misma, pero más o menos varía, y nosotros para física, para PSU, la ocupamos como 10. Siempre que queramos calcular la normal, vamos a multiplicar la masa por 10. Ya. Eso, muy bien. No sé si alguien quedó con alguna otra duda en este ejercicio, pasamos al siguiente. Va a borrar todo. Y vamos al siguiente. Siguiente ejercicio nos dice: una caja de 60 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un coeficiente estático de rozamiento de 0,6
y cinético de 0,25, ¿ya? Si ven, el coeficiente de roce estático es mayor que el cinético, eso habíamos dicho. Calcular, primero, la fuerza mínima necesaria para poder mover la caja, y segundo, la fuerza de rozamiento y aceleración de la caja si se le aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Ya, vamos a partir con el ejercicio A. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Me van diciendo y yo voy hablando? Ocupar la fórmula, pero Ya. con el estático, con 0,6. Ya, vamos a ocupar la fórmula de la fuerza de roce estática. No la vamos a ponerla de ahí, no sé, fuerza de roce. Vamos a ocupar entonces, como me dijiste, el coeficiente de roce estático y lo vamos a multiplicar como siempre por la fuerza normal. ¿Ya? Le voy a poner aquí los valores absolutos. No es necesario estar anotando esto todas las veces, pero para que quede más ordenado. Ya, entonces, mi fuerza de roce estático, ¿cuánto va a ser? A ver, la fuerza de roce que no sabemos. Fuerza de roce estático, ¿cuánto va a ser? Como nos dice aquí el enunciado. 0,6 Ya. por ¿Y la normal cuánto va a ser? 60 por 10, 600 newtons. 60 por 10. Muy bien. 600 newtons. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a ir despejando. Vamos a tener la fuerza de roce que va a ser igual a 6 sobre 10 por 600. Vamos a eliminar un 0 con este 0 de acá abajo. Y nos va a terminar dando que la fuerza de roce es 6 por 6, 36. Por lo tanto, 36 más el cerito que nos quedaba acá, 360 newtons. Muy bien. Esa va a ser la fuerza máxima que yo le puedo aplicar sin que el objeto se mueva, ¿ya? Porque lo estamos calculando con el coeficiente de roce máximo, que eso nos va a dar la fuerza de roce estática máxima, perdón, coeficiente de roce estático máximo. Y eso nos va a dar la fuerza de roce estática máxima. Eso, entonces yo máximo le puedo aplicar 360 newtons para que se mueva. Y ahora me están diciendo, la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja, si yo aplico una fuerza horizontal de 400 newtons. Entonces vamos a tener una caja, vamos a primero graficarlo acá. B. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas de este caso. Vamos a tener la superficie horizontal, donde arriba vamos a tener una cajita muy bonita, ¿no es cierto?, que va a pesar 60 kilogramos. Vamos a tener primero, vamos a cambiar el color para poner las fuerzas. Vamos a poner las verdes. La primera fuerza va a ir hacia abajo, y va a ser la fuerza de peso, ¿no es cierto?, que es la que siempre está presente. La segunda va a ir hacia arriba, y va a ser la fuerza normal, que también siempre está presente cuando tenemos una superficie. Después nos están diciendo que se aplica ¿cuál es la fuerza? Si es que se aplica, o sea, ¿cuál es la aceleración y el roce? Si se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. No nos están diciendo en qué dirección se está aplicando, así que nosotros podemos decir que se aplica hacia cualquiera. Vamos a decir en este caso que se aplica acá, hacia acá. Lo único que nos va a cambiar la dirección es que si yo la pongo hacia el otro lado, nuestra fuerza de roce va a ser hacia el otro lado, va a ser contrario, ¿ya? Pero no nos va a cambiar los valores van a ser los mismos. Entonces, hasta el otro lado vamos a tener la fuerza que se opone, que va a ser una fuerza de roce. Perfecto. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos seguir? Sabemos que esta fuerza vale 400. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se restan los 400 newtons y los 360? Ya, ok, pero está bien el pensamiento, pero hay un error en el cálculo. Esta fuerza de roce vale 360. ¿O no? ¿Es 40? Esta fuerza de roce todavía no la hemos calculado. ¿Por qué? Porque ahora este objeto está en movimiento. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza de roce cinética. ¿Ya? Esta fuerza superó los 360 del roce estático. Por lo tanto, ahora le superamos la quietud y ahora el objeto está en movimiento, se está moviendo. Como se está moviendo, ahora la fuerza de roce que se está ejerciendo es la fuerza de roce cinética. Por lo tanto, tenemos que volver a calcularla con este valor de acá. ¿Ya? Eso vamos a calcular primero. Primero vamos a calcular la fuerza de roce, que va a ser igual al coeficiente, pero ahora ya no va a ser el coeficiente estático como antes. Ahora va a ser el coeficiente cinético, con una C, ¿ya? Y también lo vamos a multiplicar con la normal, que la normal se va a ir
manteniendo su valor, ¿ya? Entonces primero calculamos fuerza de roce. Profe, eso se sabe porque la fuerza que se le está aplicando es mayor a la de fuerza de roce estático. Claro, la fuerza que le estamos aplicando es mayor a la fuerza de roce estático máximo, por lo tanto esa fuerza es Ahí capaz de cambia. sacar, exacto, es capaz de moverlo. Ya. Mientras sea menor que esta, no lo va a mover y la fuerza de roce va a ser contraria a la fuerza. O sea, por ejemplo, si ya a este cuerpo le aplicara una fuerza de 300 newton, no lo voy a poder mover y la fuerza de roce que se me está poniendo a esos 300 newton también va a ser de 300 newton. Si yo lo aumento de 350, también se me va a poner a 350. Pero si yo lo supero a 400, ya no voy a tener una fuerza de resistencia de 360, porque ya pasé los 360. Tenemos que calcular lo que le vamos a calcular ahora. Vamos a tener 0,25, que es el coeficiente de roce estático, y lo vamos a tener que multiplicar, o sea, cinético, perdón, y lo vamos a tener que multiplicar por los 600 newton que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que era la fuerza normal. Que en este caso no cambia porque el peso sigue siendo el mismo. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces fuerza de roce. Ese 0,25 lo podemos anotar como un cuarto. ¿Ya? Aquí es pura matemática. Lo multiplicamos por 600. Y el 600 lo podemos simplificar con el 4 y me va a quedar en 150. ¿Ya? Eso lo hago rapidito porque en verdad es pura matemática y tienen que repasar ahí el álgebra no. Ya, no podemos andar perdiendo tiempo así en pura matemática, yo lo sé que es una lástima. No entendí el 600. Ya, el 600 lo voy a explicar rápido. El 600 es la fuerza normal que está sobre este cuerpo. Y la vamos a calcular primero con el peso. Primero calculamos el peso, que el peso va a ser igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración. La masa nos están diciendo que son 60 kilogramos, por lo tanto esos 60 lo tenemos que multiplicar por la aceleración, que ya dijimos que es 10. Y 60 por 10 es 600. Y ahí sacamos el 600, que es el peso normal, y, o sea, el peso, la fuerza de peso, y la normal se opone, o sea, va a ir hacia arriba. Ya, ahí estaban diciendo lo mismo. Es un cálculo innecesario, no sé a qué se refería ese cálculo innecesario. Pero bueno, tenemos entonces que tenemos una fuerza de roce que se está poniendo con 150 newtons. Ya tenemos esta información. Ahora con este diagrama de fuerzas, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Ir haciendo con esa fuerza, que lo había dicho la compañera antes. ¿Siempre se multiplica por 10, profe? Sí, la aceleración de gravedad siempre es 10. Hay que restar, ya, muy bien. Tenemos que restarlas porque las fuerzas están en direcciones contrarias. Una está hacia la derecha y la otra a la izquierda, por lo tanto se están oponiendo las fuerzas. Si fueran hacia el mismo lugar, se suman. Si van a lugares contrarios, se restan. Y 400 menos 150 nos va a dar una fuerza neta, ¿se anota? Fuerza neta va a ser igual a la fuerza más la fuerza de roce. Se suman, ¿ya? Va a ser una suma. Pero esta fuerza neta, vamos a considerar, por ejemplo, los positivos van a ir hacia la derecha. Por lo tanto, este 400 va hacia la derecha, positivo, muy bien. Pero este 150 va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Por lo tanto, estamos sumando un menos 150. ¿Ya? Se mantiene la suma, lo que cambia es el sentido de esta fuerza. ¿Ya? Entonces nos va a dar una fuerza neta, va a ser de 400 menos 150, que eso es 250. ¿Ya? 250 newton. Ya, aquí me preguntan por intento por qué la primera pregunta se hace con el roce estático y la segunda con el roce cinético, si se quiere que la caja se mueva, ¿cierto? Está bien, queremos que la caja se mueva, pero en el primer ejercicio nos están preguntando cuál es la fuerza mínima necesaria para poder moverla. O sea, para que yo supere la barrera entre que está quieta y que se está moviendo. Como el máximo de fuerza que aguanta es 360 newton, la fuerza mínima que yo voy a necesitar para poder mover la caja son 361 newton. Superar esa fuerza, aunque sea por 1 o por 0,1. Podría ser 360,5. Si yo supero esa fuerza, se mueve. Eso. Y se ocupa el cinético porque aunque uno esté intentando moverlo, está quieto igual todavía. ¿Ya? Aún no se mueve. Uno está intentando moverlo, pero aún no se mueve. Ya, entonces ahora tenemos la fuerza neta ejercida sobre este cuerpo va a ser de 250 newton.
Con esa fuerza, nosotros podemos ocupar la segunda ley de Newton y poder calcular la aceleración que tiene. Pues nos están preguntando la fuerza de roce, que ya la calculamos, la fuerza de roce va a ser 150, ¿no es cierto? Y nos están preguntando por la aceleración. Esa aceleración nosotros la vamos a poder calcular con la definición de fuerza, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De esta fórmula, nosotros tenemos dos valores. Sabemos cuánto vale la fuerza neta, que va a ser 250. Sabemos cuánto va a ser la masa, que son 60 kilos. Y nos están preguntando por la aceleración. Por lo tanto, tenemos las condiciones para poder calcular cuánto vale la fuerza, la aceleración. La fuerza primero va a ser de 250 newtons. Va a ser igual a una masa, que esa masa va a ser de 60 kilogramos. Y esto va a estar multiplicado por una aceleración que nosotros desconocemos. Para poder despejar eso, vamos a pasar este 60 dividiendo para acá, y nos va a quedar 250 dividido en 60, y eso es igual a la aceleración. ¿Alguien está con calculadora por ahí a mano? Que me diga cuánto es 25 dividido en 6. Yo creo que no la del celular, pero no la tengo a mano. 4,1666666, ya, muy bien. 4,16666 periódico. Perfecto. ¿Entendieron entonces cómo se calcula la fuerza de roce? ¿Cómo se hicieron estos ejercicios? ¿Y cómo con la fuerza neta que tenemos podemos calcular la aceleración si tenemos la masa? Aquí aplicamos hartas fórmulas. Y esta fórmula que según yo es lo más entretenido, que es cuando uno sabe fuerza, masa, aceleración, a uno le puede saber dos valores y le preguntan el tercero, y uno siempre lo puede calcular con esa fórmula. Ya, perfecto. Entonces, vamos a borrar los dibujitos que tengo acá. Y vamos a pasar a... Uy. Muchas gracias. No, mentira. Todavía quedan algunos ejercicios por hacer. Ya. Vamos a... Uy, tenemos un poquito. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Gato de pecho, sí. No, profe, ya, perfecto. Ya. Podemos hacer el ejercicio 2, por si por ahí preguntan. Ya, no se preocupen, vamos a hacer la guía entera, ¿ya? O por lo menos los ejercicios que primero ustedes consideran más problemáticos, después vemos si es que lo alcanzamos a hacer entero. Ay, perdón, no era esto. Aquí sí. Ya. Entonces tenemos los ejercicios. Ahí alguien me dice que se tiene que retirar, que le vaya muy bien, no se preocupe por la lista, ¿ya? Va a quedar presente, así que no tiene que mandar justificativo. ¿Haremos la guía ahora? Sí, en eso estamos. Ya. Entonces, vamos a partir con el primer ejercicio. ¿En cuál de las siguientes situaciones no existe fuerza de roce? No existe fuerza de roce. Ojo, aquí vamos a considerar el aire como fuerza de roce. Estamos hablando de la realidad, no estamos hablando de un ejercicio como que tengamos que calcular. Primero, una caja que se mantiene en reposo en una calle inclinada. Segundo, una pelota que se detiene a los pocos metros luego de ser lanzada por un piso horizontal, como por ejemplo una bola de bolos. Frotar dos ramas para poder hacer fuego. Una nave espacial que se está moviendo a velocidad constante en el vacío. O las ruedas de un auto que frenan sobre la calle. ¿Cuál creen que es la D? Por acá en el chat explotando la D. Ya, perfecto, muy bien. Es la alternativa D. ¿Y por qué? Porque si recordamos, nosotros dijimos que siempre vamos a estar frente a la fuerza de roce. Por ejemplo, una caja que mantiene reposo en una calle inclinada, la caja está quieta porque ella tiene una fuerza que la está mandando hacia abajo, pero además hay una fuerza de roce que se opone que hace que se quede quieta, que es la que está ejerciendo el piso. En la pelota que se detiene a los pocos metros de ser lanzada por un piso horizontal, el piso está ejerciendo una fuerza de roce contra la pelota que la hace que se detenga. Si no hubiera roce, la pelota seguiría y no pararía nunca. Cuando rotamos dos ramas y hacemos fuego, eso lo que más estamos haciendo es roce, las estamos frotando y la fuerza de roce aumenta y hace que aumente la temperatura
¿ya? Y hace que se pueda generar el calor suficiente para hacer fuego. Alguien hizo tragía por ahí. Ya, y en la nave espacial, que es la respuesta correcta, claro, cuando yo estoy en el espacio no tengo ninguna partícula que se me oponga a mi movimiento, por lo tanto la nave se va a mantener constante y va a tener esto que es muy interesante, es una velocidad constante. Una vez que una nave sale de nuestra atmósfera y entra al vacío, no necesita estar acelerando todo el rato, no necesita estar con la pata en el acelerador. Esa nave va a mantener su velocidad constante. Si salió a, no sé, 1500 kilómetros por hora cuando salió, se va a mantener a esos 1500 kilómetros por hora sin la necesidad de prender ningún motor. La nave ahí puede apagarse, se mantiene apagada para que no tenga que gastar benzina, para que no tenga que gastar combustible, y la nave se va a seguir moviendo. Porque como no tiene ninguna fuerza que se oponga, su movimiento no va a cambiar, su velocidad no va a cambiar. ¿Ya? Se puede asociar a la primera ley de Newton. Muy bien, Constanza. La primera ley de Newton, la ley de inercia, nos dice que si no hay ninguna fuerza aplicándose sobre un objeto, ese objeto va a mantener su estado de movimiento. Su estado de movimiento no vas a hablar de la velocidad. Si estaba a 50 metros por segundo, va a mantener ese estado de movimiento, va a mantener esa velocidad, no va a cambiar, no va a acelerar ni va a frenar. Se va a mantener a esa misma velocidad. Y si estaba quieta, también se va a mantener quieta. ¿Ya? No se va a mover. Pero eso, muy bien la asociación con la primera ley de Newton. Ya la segunda nos dice, un cajón de 5 kilogramos es tirado hacia la derecha por una fuerza de 18 newtons y hacia la izquierda por una fuerza de 8 newtons. Si el cajón se mantiene en reposo, la fuerza de roce tiene una magnitud de... ¿Cuánto va a ser la magnitud de la fuerza de roce? Ahí van poniendo, ya, ponen A, 10 newton, muy bien. La letra A, ¿por qué? Porque nos están diciendo un cajón de 5 kilogramos, que acá en este ejercicio los 5 kilogramos es un distractor, porque a nosotros no nos interesa cuánto tiene, porque nos está diciendo que está en reposo. Por lo tanto, si está en reposo, lo único que nosotros tenemos que ver es que las fuerzas que estén actuando sobre él se anulen entre ellas y la fuerza neta sea cero. ¿Ya? Entonces, si tenemos una fuerza hacia la derecha, que tiene 18 newtons, y una fuerza hacia la izquierda, que tiene 8 newtons, nosotros las restamos y en total tenemos una fuerza hacia la derecha que vale 10 newtons, ¿no es cierto? 18 menos 8 igual a 10. Y si tenemos una fuerza hacia la derecha que vale 10 newtons y el objeto sigue sin moverse, significa que existe una fuerza hacia la izquierda que también vale 100 newtons que la está manteniendo quieta. Y esa fuerza es la fuerza del roce, ¿ya? Que va a valer 10. Muy bien. Tercer ejercicio, nos dice, en el ejercicio anterior, el valor del coeficiente de roce estático máximo es de ¿cuánto? Aquí tenemos que aplicar la fórmula, ¿ya? Porque aquí nos están dando la fuerza de roce y nos están preguntando por el coeficiente. Ya era al revés. Nos están preguntando, ahora nos están dando la fuerza y nos están preguntando por el coeficiente. Antes generalmente nos daban el coeficiente y nos preguntaban por la fuerza, pero es lo mismo. Ahí vayan calculando. Mientras tanto, yo lo voy a ir haciendo acá, lentito, para que tengan tiempo de hacer. Entonces vamos a tener una fuerza de roce, ¿no es cierto? Que va a ser igual al coeficiente de roce estático por la norma. Nuestra fuerza de roce ya no nos dijeron, sabemos que vale 10 newton, porque lo calculamos en el ejercicio anterior. El coeficiente de roce estático es el que nos están preguntando, nosotros no lo sabemos, es nuestra incógnita. Y la normal, ahora sí nos interesa el peso, ¿cierto? Si el cajón vale 5 kilogramos, lo multiplicamos por la aceleración, que va a ser 10 por la gravedad, y nos va a dar que su normal es de 50. ¿Ya? Y ahora despejamos este coeficiente de roce, pasamos el 50 dividiendo, y nos va a quedar 10 partido en 50, se simplifican los ceros, y eso es igual a 1 partido en 5, que es 0,2. Y eso va a valer nuestro coeficiente de roce estático. ¿Lo pudieron calcular? 0,2, 0,2. Ah, muy bien, muy bien. Entonces era la alternativa A. Aquí hay un pequeño error en lo que está, en cómo está planteado, porque no nos dicen que necesariamente esta que calculamos tiene que ser la fuerza de roce estático máximo, porque no nos dicen que ahí esa es como la fuerza máxima que aguanta, ¿ya? Tal vez tendríamos que estar ahí como para saber que esa es la fuerza de roce máxima. Pero sí podemos calcular la fuerza de roce estática. ¿Se entendió esa como diferencia que en verdad no es muy importante?
pero tal vez a algunos les causó ruido. Fue como, pero ¿cómo sabemos que el roce estático máximo si tal vez aguanta un poco más, por decirlo así? ¿Ya? En verdad, a nosotros nos deberían decir que la fuerza de roce estática máxima es mayor que 0,2, por lo menos. O sea, por lo menos vale 0,2. Eso. A ver. Se tiene que ir. Que le vaya bien, chaito, cuídese. Si ahora estamos haciendo los ejercicios de la guía. Ya, borramos todo un tiempo. Siguiente. El cuarto dice, un cuerpo es impulsado en el vacío únicamente por una fuerza constante F. Si el cuerpo repentinamente deja de recibir esta fuerza, entonces debería A, ir disminuyendo lentamente su velocidad, B, detenerse de manera instantánea, o sea, en el momento en que se le deja de aplicar la fuerza, se deja de mover, seguir con una aceleración positiva, disminuir o aumentar su velocidad, o sea, cambiar su velocidad, o continuar con la velocidad que llevaba. ¿Cuál creen que es la correcta? Con signo de exclamación de pregunta. No, sin signo de pregunta. ¿Ya? Es la E. Muy bien. Esta es la alternativa correcta. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho recién. Cuando yo estoy en el vacío, si yo le estoy aplicando una fuerza constantemente, entonces este cuerpo va a ir acelerando, va a ir acelerando, va a ir acelerando, porque obviamente fuerza es igual a masa por la aceleración. Si hay una fuerza presente, significa que hay una aceleración también presente. Entonces mi cuerpo va a ir acelerando, pero cuando yo le deje de aplicar esta fuerza, va a mantener su estado de movimiento. ¿Eso qué significa? No va a cambiar su velocidad, no va a aumentar ni va a disminuir. Esto es correcto, o sea, esto es incorrecto. Tampoco va a tener una aceleración, porque la aceleración implica un cambio de velocidad, así que no va a haber aceleración, la aceleración va a ser nuda. Tampoco se va a disminuir de manera inmediata, sino que se va a mantener como estaba, y tampoco va a disminuir lentamente su velocidad, porque dijimos que su velocidad no va a cambiar. Se va a mantener con la velocidad que llevaba, ¿ya? Esa velocidad se va a mantener constante. Borrar todos los dibujitos. Muy bien. Seguimos. El ejercicio 5 dice, la figura muestra un cuerpo de masa P, este cuerpo de acá, que permanece en reposo sobre una superficie horizontal, unido a otro cuerpo de masa M, mediante una cuerda inextensible y sin masa. Ya, esto de acá, que dice cuerda inextensible y sin masa, va a aparecer en muchos ejercicios de la PSU de este tipo, de fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que se le llama una fuerza ideal. Acuérdense que nosotros en física, para poder estudiar los fenómenos así, en la realidad hay muchas variantes que interfieren, el viento, qué tan grande es la masa, o sea, la cuerda, si la cuerda yo la logro estirar un poquito, si un poquito elástica, entonces eso me va a cambiar muchas cosas, si es que tiene peso también me va a cambiar otras cosas porque le va a aumentar peso a este sistema y se complejiza todo. Entonces nosotros vamos a ocupar la cuerda mágica, la cuerda perfecta, la cuerda inextensible y sin masa, y eso significa que la cuerda va a cumplir su función de cuerda, pero no va a interferir en el ejercicio. Entonces nosotros podemos considerar que está ahí ejerciendo su acción de sostener a los dos cuerpos, pero no está influyendo en el movimiento, que claramente en la realidad eso no pasa, pero es para poder simplificar los ejercicios. ¿Ya? Entonces nos preguntan la magnitud de fuerza de roce del cuerpo de la masa P va a ser, o sea, nos están preguntando cuál es la fuerza de roce que se le está ejerciendo a este cuerpo, al cuerpo de P. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría hacer? ¿O cuál es? Profe, me tengo que ir. Chao, Cata, que te vaya bien. Súper. Gracias por estar acá. Ya, vamos a partir dibujando un diagrama de fuerzas de este ejercicio, ¿ya? Primero tenemos la fuerza de peso, que siempre la vamos a ejercer aquí. Primero vamos a partir con las fuerzas de este cuerpo, ¿ya? Después tenemos la fuerza hacia arriba, contraria, ¿no es cierto? Que va a ser la normal, que se está oponiendo a esta superficie en la que estamos. Hay una fuerza que está ejerciendo esta cuerdita, ¿no es cierto? Porque este cuerpo, si es que está hacia acá abajo, la está tirando. Por lo tanto, acá hay una fuerza que se le está aplicando, que generalmente esta se llama la fuerza de tensión. Y vamos a tener otra fuerza que acá se está oponiendo a ese movimiento, porque nos dicen que el movimiento está quieto, el cuerpo permanece en reposo, por lo tanto, si es que hay una fuerza hacia allá, también tiene que haber una fuerza hacia acá, que va a ser la fuerza de roce, ¿ya? Nosotros sabemos que la fuerza de roce y la fuerza de tensión tienen que ser iguales para que esto se anule y el cuerpo se mantenga quieto. Entonces esta fuerza, si nosotros vemos, la podemos seguir en esta cuerdita, y la fuerza que se está ejerciendo es la fuerza que está ejerciendo este cuerpo M, ya que también está quieto.
cuerpo M, si le dibujamos sobre el diagrama de fuerza, también tiene una fuerza peso hacia abajo, porque todos tienen una fuerza peso, y como está sostenido por esta cuerda, también va a tener una fuerza de tensión acá hacia arriba, que la está sosteniendo, que es la fuerza que le ejerce este otro cuerpo. O sea, el cuerpo P le ejerce una fuerza al M, y el M le ejerce una fuerza al P, que es la fuerza de acción y reacción. Recuerden, siempre que se aplica para un lado, también se aplica para el otro. Ya, entonces, sabemos que esta fuerza de tensión va a ser igual, va a ser como lo que está agarrando este cuerpito M, ¿no es cierto? Que este cuerpo está experimentando su fuerza de peso hacia abajo, ¿ya? Y esa fuerza de peso es nada más que la masa por la aceleración. Por lo tanto, vamos a tener la gravedad, que es la aceleración que siempre está, y la masa de M, que va a ser M, que es lo que nos están diciendo. Por lo tanto, como habían dicho en el chat, la fuerza que se le está aplicando aquí, que se está oponiendo al roce, va a ser de M por G, por lo tanto la fuerza de roce también tiene que valer lo mismo, M por G, ¿ya? La masa por la aceleración. ¿Se entendió ese ejercicio? Que no respondieron todos por el chat. ¿Se entendió como la lógica? Sí, ya. La Consu dice que no entendió. Ya, mira, Consu, lo que pasa es que tenemos este cuerpito que está como siendo tirado por la cuerda, ¿no es cierto? Porque hay un cuerpo abajo que lo está tirando. Y ese cuerpito lo está tirando con una fuerza que es simplemente el cuerpo tirado, porque el cuerpo está colgando de ahí. Y está colgando, al estar colgando, tiene una masa, por lo tanto tiene una fuerza de peso que va hacia abajo. Y esa es la fuerza que le está ejerciendo al cuerpo de arriba, a través de la cuerda, ¿ya? Es como si es que este cuerpito estuviera agarrado al otro y lo estuviera tirando, ¿ya? A través de una cuerda. Entonces, la fuerza peso, porque no está ejerciendo ninguna otra fuerza, está colgado nomás, es como si yo viniera, me agarrara y me colgara. Entonces, ¿qué fuerza la voy a ejercer? La fuerza de mi peso completo, que mi peso va a ser mi masa por la gravedad. Mi masa en este caso, la masa de este cuerpo va a ser M, y por la gravedad va a ser G. Aquí no calculamos ningún número, simplemente calculamos como conceptualmente qué es lo que tenía que valer. Vale. ¿Ya? Ahí Alejandro me dice que entendió. ¿Consu, entendiste? ¿Se entendió mejor? ¿Explicación? Sí, para borrar. Ya, supongo que sí. Lo estoy procesando. Entonces, como el M está como tirando al P, ahí se provocaría la fuerza de roce. Ya, Y mira, por ocurre. eso se calcula. La fuerza de roce está ocurriendo acá, ¿ya? Aquí hay muchas fuerzas que se están ejerciendo que valen lo mismo. Por eso se dice que la fuerza de roce vale mg. Primero tenemos la fuerza de peso, ¿ya? Que de este cuerpo, que ahí sí estamos claros en que vale la masa por la gravedad, ¿cierto? mg. Esa fuerza de peso vale mg. Como este cuerpo está quieto, la única otra fuerza que está actuando sobre él es la fuerza de tensión que está ejerciendo esta cuerda. Que esta fuerza de tensión también tiene que valer mg para que sea igual, se anulen y este se quede en reposo, ¿cierto? Esa es como la lógica. Si el cuerpo está en reposo, entonces las fuerzas que están entre ellas son iguales. Si calculamos una, podemos calcular la otra. Sabemos que va a tener signo distinto. Entonces a esta otra fuerza también va a valer mg. Esta fuerza de acá, que aplica fuerza hacia arriba, es la misma que esta misma cuerda está aplicando con la otra. Como que, no sé si creo que aún no hemos pasado tensión, pero las cuerdas hacen eso, como que ejercen una fuerza de un lado y ejercen la misma fuerza hacia el otro, como contrario, ¿ya? Entonces esta fuerza de acá, que es la misma fuerza de tensión de la cuerda, también va a valer mg, porque lo acabamos de calcular. Y si es que hay una fuerza que vale mg, que se está moviendo el cuerpo hacia la derecha, pero el cuerpo está quieto, significa que hay una fuerza de roce que va hacia el otro lado, que también vale lo mismo, por lo tanto también va a valer mg. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ya entendí. Gracias. Ya. Aquí dicen, cuando hay tensión no hay normal, ¿cierto? Depende. Aquí tenemos los dos casos. Primero tenemos este cuerpo que está libre, que está suelto, que está acá como flotando, por lo tanto no está apoyado sobre ninguna superficie. Si no está apoyado sobre ninguna superficie, no va a haber fuerza normal. Y también tiene una fuerza de tensión, por lo tanto aquí la única fuerza que tenemos es la tensión. Sin embargo, el cuerpo de arriba tiene fuerza de tensión, ¿no es cierto? Porque lo está tirando esto, pero también tiene fuerza normal porque también está apoyado. Así que no es tan exclusivo, no es como que o tenemos una o tenemos la otra. En este caso, cuando tenemos un objeto colgado de una cuerda, ahí solamente hay tensión y no hay normal porque no está apoyado en ninguna superficie. ¿Se entendió, Pablo? Profe, me tengo que retirar. Adiós, que le vaya bien. Y ahí dijo que entendió. Perfecto. Ya, sigamos con los ejercicios que nos quedan. Ejercicio 6 dice, un carro tiene 2 kilogramos de masa y se mueve en línea recta con una rapidez de 10 metros por segundo, o sea, por 10 metros por segundo.
Se detiene completamente en 5 segundos por acción del roce. Está experimentando una fuerza de roce que lo hace detenerse. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza de roce? Y aquí ejercicio le vamos a poner en rojo porque ninguna alternativa está bien. Ya aquí hay un error y por eso quería que hiciéramos el ejercicio. Lo vamos a desarrollar porque no da ninguna de estos, así que está mal. No se estresen si es que no les había dado. Ya, entonces vamos a ir calculando. Primero tenemos un carro de masa de 2 kilogramos que se está moviendo en línea recta, ¿cierto? Y con una rapidez, una velocidad de 10 metros por segundo. Y se detiene completamente a los 5 segundos. Se detiene completamente. Eso significa que finalmente va a quedar con una velocidad, una rapidez de 0 metros por segundo, porque está detenido. Entonces lo primero que vamos a calcular va a ser la aceleración que experimenta este auto, que en verdad fue una desaceleración. Frenó, iba a 10 y quedó en 0. Para calcular eso vamos a ocupar la fórmula de aceleración, que es la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, la diferencia de velocidades, partido en el tiempo que transcurrió, ¿cierto? La velocidad final dijimos que era 0, porque se quedó detenido. La velocidad inicial eran 10 metros por segundo, porque íbamos a 10, y nos vamos a quedar con un tiempo que eran 5 segundos. Por lo tanto, nos va a quedar 0 menos 10, partido en 5, que eso nos va a dar igual a menos 2. No sé si se entiende cuando escribo aquí arriba en rojo, arriba de las otras letras, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Por eso lo hago. Ya, dicen que sí. Vale. Entonces vamos a tener una aceleración de menos 2. ¿Por qué es negativa? Porque se está poniendo la velocidad, ¿no es cierto? Porque la velocidad va hacia un lado y la aceleración va hacia el otro. Por lo tanto, la velocidad nosotros le pusimos que era 10 positivo, entonces la aceleración nos va a dar menos 2 negativo porque está en el otro sentido, ¿no es cierto? La está haciendo frenar. Es una desaceleración. Entonces tenemos nuestra aceleración, que la vamos a dejar acá, que vale menos 2 metros por segundo al cuadrado o 2 metros por segundo al cuadrado hacia la otra dirección. Acuérdense que no es tan exclusivo esto de los signos. ¿Ya? Ahora voy a borrar esto. Y después nos están preguntando ¿cuál es la fuerza de roce? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de roce? Entonces aquí vamos a tener que la fuerza... ¿cuánta es la magnitud de la fuerza de roce? Ya. La fuerza de roce entonces nosotros la vamos a calcular con la definición de fuerza ahora. Vamos a decir que la fuerza neta que se le está ejerciendo a este cuerpo va a ser igual a la masa, que son los 2 kilogramos, por una aceleración, que va a ser igual a menos 2, o 2, da lo mismo, metros por segundo al cuadrado, da lo mismo. ¿Ya? Y 2 por 2 nos va a dar que es igual a 4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy calculando la fuerza neta? Porque yo no tengo el coeficiente de roce, por lo tanto no puedo calcular la fuerza de roce con la fórmula del coeficiente de roce, ¿ya? Pero sí puedo calcular la fuerza total que se le está ejerciendo a este cuerpo. Y como nosotros sabemos que no se le está ejerciendo otra fuerza, como que va y empezó a frenar, la única fuerza que lo está haciendo frenar es la fuerza de roce. Por lo tanto, al calcular la fuerza total, vamos a estar calculando la fuerza de roce, que va a ser igual a 4 newtons, que 4 newtons no estaba en la alternativa, por eso era incorrecto. ¿Sería menos 4? ¿Sería menos 4? ¿Sería menos 4? Sí, sería menos 4, según lo que le puse. Pero insisto que los signos dependen de nuestro sistema de referencia. Yo puedo decir que ahora el positivo va a ser para el otro lado, así que va a cambiar el signo. Pero sí, como yo lo había puesto, tiene que ser menos 4. ¿Se entiende? Goals. ¿Se entiende un poco el ejercicio? ¿Sí? ¿Quedó más claro? Profe, entonces aquí la fuerza neta sería la fuerza de roce. Claro, porque si nosotros hacemos el diagrama, tenemos un carrito, un autito, ¿no es cierto? Que tiene una aceleración hacia allá y que empieza a frenar. Y si vemos el auto, bueno, tiene la fuerza de peso que va hacia abajo, la fuerza normal que va hacia arriba, peso y normal. Pero no tenemos ninguna fuerza que el ejercicio nos dice que no haya nadie empujándolo, ni nadie ejerciendo la misma fuerza. Por lo tanto, la única fuerza que tiene es una fuerza que se le está oponiendo, que es la fuerza de roce. Por eso nosotros podemos calcularla así. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es lo mismo. Sí, es lo mismo los signos. Ya, ¿se entendió?
Voy a borrar mi dibujito. No sé si es que alguien quiere alcanzar a notar algo. Ya, voy a borrar los dibujitos. El ejercicio 100 nos dice, uy, spoiler. Si se suelta una caja en un plano inclinado y se observa que empieza a observa que empieza a descender con una rapidez constante. Rapidez constante. Es correcto afirmar que no existe roce entre la caja y el plano. Primera alternativa. Segunda, existe una fuerza de roce que está impulsando a la caja hacia abajo. Tercero, la fuerza neta que se ejerce sobre la caja es distinta de cero y está dirigida hacia el movimiento. Cuarto, existe una fuerza de roce, pero la fuerza neta sobre la caja es nula. Y E dice que todas las opciones anteriores son posibles. ¿Cuál creen que es la correcta? Sus dibujos son bacanes, gracias. En la pizarra serían más entretenidos con plumón, los podría hacer más bonitos. Pero, bueno, igual no dibujo bonito, así que da lo mismo. Pero en Zoom dibujo peor. Ya, vamos. ¿Cuál creen que es? A, B, C, D o E. Esta es puro pensar, pura teoría. Ya, aquí hay discrepancia. Alguien dice la C, dice la A, estoy entre la A y la C. ¿Alguien más que se le ocurra alguna? ¿Alguien más que crea por qué es una? ¿Tiene alguna idea de por qué es? ¿O lo están diciendo como medio a la chuta? ¿Alguien que quiera defender su postura acá? Miren, yo pensé que hoy día la clase iba a terminar muy temprano y igual son las 8. Siempre que pienso que van a terminar temprano, terminamos a la hora. Ya, vamos a ir viendo. La primera que nos dice, no hay roce entre la caja y el plano. Falso. Si la caja se está deslizando por el plano, tiene que existir roce, ¿ya? No puede no existir roce. Así que eso es falso, lo descartamos al tiro. La segunda nos dice, existe una fuerza de roce que está impulsando la caja hacia abajo. Eso también es falso, porque acuérdense, la fuerza de roce nunca va a propiciar el movimiento, siempre se va a oponer al movimiento, por lo tanto la fuerza de roce nunca va a impulsar algo a que se mueva, sino que se va a oponer a ese movimiento, ¿ya? Si no hay movimiento, no existe. Es la D porque no hay fuerza neta que lo empuje, sino la gravedad misma, es decir, su peso, pero sí roce porque siempre está ahí como Dios. Siempre está ahí como Dios, claro, el roce siempre está ahí como Dios. No entendí muy bien lo primero, que dice, porque no hay una fuerza neta que lo empuje, sino la gravedad misma, es decir, su peso. Y ahí algo tiene que ver. Por ahí va, puede ser. La tercera nos dice que la fuerza neta sobre la caja es distinta de cero y está dirigida hacia el movimiento. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá en el enunciado, como yo les subrayé, nos dice que está descendiendo con una rapidez constante. Como tiene una rapidez constante, significa que su fuerza neta es cero. No hay ninguna fuerza que le está haciendo cambiar su movimiento se mantiene. Se está moviendo, pero se está moviendo de forma constante. Por lo tanto, las fuerzas que están actuando sobre ella se están anulando todas y la fuerza total es cero, ¿ya? Así que esa también vamos a decir que es falsa, ¿ya? Porque la fuerza, porque no, ¿cómo se llama esto? No es distinta de cero. Y la E, que dicen todas las opciones anteriores son posibles, eso es totalmente falso porque ya vimos que las tres primeras son falsas. Y la D era la correcta, muy bien, como ahí habían dicho. ¿Existe una fuerza de roce? Sí. Pero la fuerza neta sobre la caja es nula. Y esto lo vamos a ver con un bonito diagrama. ¿Ya? Esto es un plano súper inclinado, pero da lo mismo. Vamos a tener una cajita acá, da lo mismo. Y vamos a dibujar el diagrama de fuerzas. Primera fuerza que se le podemos describir. El peso, siempre está. El peso siempre está, sale desde el medio de la caja y es perpendicular hacia abajo. Siempre hacia abajo. ¿Ya? Consu, tienes la mano arriba, dale. Profe, podríamos decir que con la definición de fuerza sabemos que la aceleración es cero, por ende la fuerza neta es cero. Exacto. Con la definición de fuerza sabemos que ya es cero. Y eso tiene que ver con la primera ley de Newton, que nos dice que si un objeto se mantiene en inercia, o sea, como se mantiene sin movimiento, es porque la suma de las fuerzas que están ejerciéndose sobre ese cuerpo son igual a cero, que es el principio de la inercia, ¿ya? La primera ley de Newton. Muy bien. También lo podemos hacer por la definición de fuerza. Después, tenemos otra fuerza, que es el peso, es la que la está moviendo. Si ven, el peso no está exactamente en la misma línea del plano, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a pasar lo que habíamos dicho antes, que esta fuerza de peso se va como disociar,
Lo voy a poner en otro color para que no se enrede. Ahí no, este color no se ve nada. Pésimo color. Este. Ya se va a dividir en una fuerza. Vamos ahora como darnos vuelta, porque así es más fácil. Insisto, el sistema de referencia nosotros siempre lo vamos a ocupar para lo que eso sea más fácil. A mí ahora es más fácil ocupar la normal como el eje X, ¿no es cierto? Y la otra fuerza como el eje Y. Y que la fuerza P esté entre medio, en vez de que la fuerza de Newton de normal esté entre medio. ¿Ya? Como ven, yo puedo cambiar el sistema de referencia a mi preferencia. Aquí vamos a tener una fuerza P que va a estar como en el eje X y una fuerza P que va a estar como en el eje Y, ¿no es cierto? Que esta es la que va a estar impulsando el cuerpo hacia abajo. Sin embargo, hay una fuerza que se está oponiendo a este movimiento, que va a ser la que va hacia allá, que es la fuerza de Ross. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fuerza, peso del eje X, se va a anular con la fuerza normal, y esta fuerza, peso del eje Y, se va a anular con la fuerza de Ross. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el objeto va a ser 0. Sin embargo, igual va a haber una fuerza de Ross. Existe esa fuerza de Ross. Es porque la fuerza que se ejerce es igual a la fuerza de roce. Exacto. Bueno, en verdad es al revés. La fuerza de roce es igual a la fuerza que se ejerce, porque la fuerza de roce es la que va a depender, ¿ya? Pero claro, la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza que se está ejerciendo. Muy bien. Y eso significa que esta fuerza de roce va a ser de tipo estático, no dinámico, ¿ya? Eso. Listo. Vamos a pasar al siguiente. ¿Quedó alguna duda con ese ejercicio? Está todo bien. Profe, me tengo que ir, chao, que le vaya bonito. Chao, chao. Ya, el ejercicio 8 es muy entretenido. Dice, Hulk está empujando un bus escolar en peligro de 300 kilogramos de masa. Vamos a poner que aquí la masa, vamos a anotar al tiro porque tenemos que subir, es de 3.000 kilogramos, ni siquiera 300, de 3.000 kilogramos, que se encuentra en medio de una línea del tren, ¿ya? Nos están diciendo que el coeficiente de roce estático máximo del vehículo va a ser de 0,3 y que la fuerza que Hulk está ejerciendo, la fuerza de Hulk, va a ser igual a 12.000 newton. Ya, entonces nosotros si empezamos a graficar esto, vamos a hacer así. Vamos a tener un plano horizontal, donde vamos a poner que el tren viene como desde el fondo de la pantalla hacia nosotros, ya para que nosotros veamos que lo tenemos que correr para allá el tren, ¿cierto? Está como entre medio de las líneas están como en el eje Z, ¿no es cierto? Como hacia adentro y hacia afuera. Y aquí vamos a tener entonces el camión, que como decimos, en cinemática no importa la forma que tenga, simplemente tenemos que saber que tiene una masa de 3.000 kilogramos. Esto se me había olvidado. Y estos son 12.000 newton. Y entonces va a tener una masa de 3.000 kilogramos y un coeficiente de roce estático de 0,3. Entonces lo primero que nosotros tenemos que calcular es que para que Hulk pueda sacar esto, tiene que superar el coeficiente de roce estático máximo, ¿cierto? Tiene que superar esa fuerza de roce estática máximo. Pues una vez que la supere va a poder mover el camión. Mientras tanto, lo único que va a hacer va a ser fuerza que se va a estar oponiendo con la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, calculamos. La fuerza de roce, estático en este caso, va a ser igual al coeficiente, que era 0,3, por la fuerza normal. La fuerza normal, ¿cuánto creen que es? Alguien que me pueda decir por el chat. Chao, profe, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por venir. La fuerza normal, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? 30.000. 30.000, muy bien. 30.000 newton. Uy, aquí no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. 30.000 newton porque sería multiplicar la fuerza de Ross, entonces. Va a ser igual a 0,3 por la normal, que sería multiplicar la masa, que eran 3.000, por la gravedad, que son 10. Me va a dar 30.000. Ahora yo hago esta multiplicación y me va a dar ese 0,3, lo anoto como 3 partido en 10, ¿no es cierto? Por 30.000. Se simplifica un 0 de esos con el 0 de abajo, y simplificamos por 10, y el 3 con el 3 lo vamos a multiplicar y nos va a quedar que 3.000 por 3 va a ser 9.000, ¿cierto? 9.000 newton. Por lo tanto, ¿Hulk va a poder mover el camión o no va a poder mover? ¿Qué crees? Sí. Bien, Sí. muy bien. Porque la fuerza que está ejerciendo es mayor a estos 9.000 newton.
¿ya? Por lo tanto, va a poder mover el camión, va a poder salvar a la ciudad. Entonces, las alternativas nos decían, no va a poder mover el bus porque la fuerza, o sea, el bus sí, porque la fuerza de roce es mayor. Ya, esa es falsa. Acabamos de ver que él supera la fuerza de roce. Igual, exactamente la fuerza de roce estática, pero no la supera, por lo que, iguala, perdón, exactamente la fuerza de roce, pero no la supera, por lo tanto no va a poder mover. Eso tampoco, también es falso. Él supera la fuerza de roce. La C dice, logra vencer la fuerza de roce estática, pero apenas comienza a mover, el bus, la fuerza de roce dinámica, supera la fuerza ejercida y lo frena. Ya, esta es falsa. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esta es falsa? ¿Qué es lo que tiene mal en su enunciado? Tiene una parte mal. La dinámica es menor que la estática, muy bien. La fuerza cinética es mayor que la fuerza menor que la fuerza estática. Por lo tanto, cuando él empieza a moverla, al contrario, la fuerza va a disminuir, por lo tanto, él la va a poder mover con mayor fuerza todavía. La D dice, logra mover el bus ya que supera la fuerza de roce estático y la fuerza de roce dinámico. Muy bien, supera ambas fuerzas. No sabemos cuánto es la dinámica, pero sabemos que es menor que la Profe. estática, así que también la supera. Diga. Sorry, lo he borrado como 3 veces. A ver, ¿la estática es mayor que la cinética o la cinética es mayor que la estática? La estática O es mayor depende. que la cinética. ¿Ya? Acuérdate de este... Pucha, no lo tengo acá. Acuérdate del gráfico que aparecía en que primero tenemos la fuerza de roce estática. Va subiendo porque primero el cuerpo está en reposo. Y una vez que empieza a moverse, disminuye. Como que aumenta, 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 disminuye. Y la fuerza cinética después se mantiene. Por lo tanto, la fuerza de roce Ya, porque estática, cuesta más empezar a mover las cosas, porque claro, después fuerza, uno tiene el vuelito, ¿no? claro, y después cuando tú Mm, ya la empiezas a mover, como que ya agarraste vuelito y la puedes mover. Y te va a costar menos. vale, Siempre vale. acuérdate cuando uno está intentando mover un auto en pana. Al principio cuesta mucho, pero una vez que lo moviste, ¡pum!, como que el auto se va al tiro. ¿Ya? Y se supera la fuerza de roce estática, pero el bus se mantiene siempre en reposo. No, eso es falso. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? ¿Se entendieron los cálculos para poder borrarlos? Ya, nos quedan un poquitito de ejercicio, nos quedan 2 ejercicios, no, para poder dejarlo. Ya, borramos. Ejercicio número... spoiler. Ejercicio 9. Y los que me habían preguntado el 10, ejercicio 10 también tiene un error. Disculpen. Tampoco está la alternativa correcta. Mentira, está la alternativa correcta, pero la alternativa correcta es mala. Y tiene un error muy simple y que todo el mundo se equivoca y que nosotros cuando lo hicimos también nos equivocamos. Que se los voy a explicar ahora. Pero primero vamos con el 9. Dice, un disco de hockey que pesa 0,2 kilogramos experimenta una desaceleración, o sea, frena, de 1 metro por segundo al cuadrado. El coeficiente de roce cinético es igual a... Ya. Ya. Entonces nos están diciendo que tenemos un disco de hockey que pesa 0,2 kilogramos y va a estar experimentando una desaceleración, una aceleración negativa de 1 metro por segundo al cuadrado. Aquí nos va a pasar lo mismo que en el ejercicio que habíamos dicho antes, ¿ya? Que vamos tirando el disco, no sabemos cómo, no sabemos el coeficiente de roce, porque si es que nosotros vamos a intentar calcularlo al tiro, que es la fuerza de roce, es igual al coeficiente, que no lo sabemos, por la normal, pero como el coeficiente no lo sabemos, tampoco sabemos la fuerza, no podemos calcularlo con esta fórmula, no nos sirve de una. Ya esta la vamos a ocupar, pero la vamos a ocupar para calcular el coeficiente roce. Entonces, ya por ahí están dando la alternativa, que no la voy a dar todavía. No sé si es la correcta, la verdad. Entonces, para poder calcular la fuerza, primero nosotros vamos a ocupar la definición de fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos la masa y tenemos la aceleración. Por lo tanto, podemos saber la fuerza neta. Y como sabemos que no hay ninguna otra fuerza actuando, solamente el frenado, o sea, la desaceleración que le ejerce el roce, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a... Ay, espérate, esto lo voy a hacer en otra parte. Aquí lo voy a hacer. La fuerza va a ser igual a la masa, 0,2 kilogramos, por la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza de roce va a ser igual a 0,2. ¿Ya? Esa va a ser nuestra fuerza de roce. Y ahora, una vez que tenemos la fuerza de roce, podemos aplicarla acá y poder calcular ¿cómo se llama esto?
poder calcular el coeficiente de roce, que va a ser 0,2 la fuerza de roce, va a ser igual al coeficiente, que es el que no sabemos, por la normal. ¿Alguien me dice cuánto vale la normal en este ejercicio? Dos. 2. Muy bien, 2. Porque es 0,2, que es lo que pesa, por la masa, que es 10. O sea, perdón, por la gravedad, que es 10. Así que nos va a dar 2. Y ahora este 2 lo pasamos dividiendo para poder despejar. Y 0,2 dividido en 2 me va a dar 0,1. Y eso va a ser a nuestro coeficiente de roce estático. Muy bien, 0,1. Los que habían puesto 0,1 la tenemos correcta. Los que habían dicho la. Muy bien, muy bien. ¿Ya quedó claro ese ejercicio? ¿No ven que primero calculamos la fuerza, la calculamos con la definición de fuerza, y después con el ejercicio podemos calcular el coeficiente de roce estático? Ya, ahora, me gusta cuando hay que buscar algo, ¿sí? Son los ejercicios más entretenidos según yo. Y ahora vamos a hacer el último. Nos dice, Francisco lanza hacia abajo por un precipicio una pelota de tenis de 150 gramos que alcanza una velocidad de 14 metros por segundo y cuando alcanza esa velocidad se mantiene constante. Cuando esto ocurre, el valor del aire es. Ya, primero pensemos en el ejercicio. Tenemos un niño que agarra una pelota, o una persona que agarra una pelota, en un edificio la suelta, y la pelota empieza a bajar, empieza a acelerar, empieza a acelerar, empieza a acelerar. En un momento llega a la velocidad de 14 metros por segundo al cuadrado, y cuando llega a esa velocidad se mantiene constante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se mantuvo constante? ¿Qué es lo que pasó en ese momento que él alcanza los 14 metros por segundo cuadrado? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que puede haber pasado justo en ese momento? Es lo mismo que pasa con el paracaídas. Claro, ahí nos están diciendo. La fuerza de gravedad se nos va a igualar con la fuerza de roce, que es lo que, exactamente, como dijeron, lo mismo que pasa con el tipo que se tira en paracaídas, que en un momento para. Es porque la fuerza de gravedad se va a igualar con la fuerza de roce. Entonces, como la fuerza de roce generalmente es un cacho calcularla, ¿de qué otra forma podemos calcular la fuerza de roce? Bueno, vamos a calcular la fuerza de velocidad, o sea, la aceleración de la velocidad, la fuerza, y sabemos que la fuerza de roce tiene el mismo valor, pero en el sentido contrario. Súper fácil. Entonces, la fuerza de la gravedad, nosotros vamos a saber que va a ir para abajo, va a tener la aceleración siempre, sabemos su aceleración que es 10, y sabemos la masa, que es 150 gramos, por lo tanto podemos calcular la fuerza, masa por aceleración. Ahora, una pregunta, nos dijeron que la pelota pesa 150 gramos. ¿Nos sirve ese dato así como está, en 150 gramos, para poder hacer los cálculos? No. No, muy bien, tiene que ser en kilogramos. Y ese es el error que tiene este cálculo. Este ejercicio está bien calculado, pero está calculado con los 150 gramos. No nos sirve. Los 150 gramos lo tenemos que pasar a kilos. Y para poder pasarlo a kilos, lo tenemos que dividir por 100, o sea, por 1000. Esos 150 gramos nos van a quedar en la masa, va a ser igual a 0,15 gramos. O sea, 0,15 kilogramos. ¿Ya? 0,15 kilogramos. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a calcular la fuerza, que la fuerza va a ser igual a la masa, y ya sabemos que es 0,15, 1,5, por la aceleración, perdón, estoy escribiendo pésimo, por la aceleración, que van a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar que la fuerza es igual a 1,5 newtons. Esa es la fuerza de gravedad, pero sabemos que la fuerza de roce, que está yendo para el otro lado, va a ser exactamente igual. Así que la alternativa correcta es C. Aquí estaba marcada en la guía la letra E, porque 150 por 10 es 1500. Así que estaba bien calculado, pero con el ejercicio mal. ¿Ya? Así que si la habían tenido mala, no se preocupen. Y eso es todo por hoy. No sé si les quedó alguna duda, si les gustó la clase. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Gracias a ustedes. Profe, tengo una duda con el concepto de fuerza, porque se supone que un cuerpo con más masa, más gravedad tendrá, ¿cierto? Pero con la fórmula la fuerza dice que la masa es inversamente proporcional, entonces eso me confunde. Ya. Primero, decirte que la gravedad es una aceleración que nosotros experimentamos. La gravedad no va a ser mayor ni va a ser menor, sino que nosotros vamos a experimentar esa fuerza de forma mayor y forma menor cuando tengamos más masa.
porque la fuerza es la masa por la aceleración. La aceleración de la gravedad siempre va a ser la misma, siempre va a ser 10. Y efectivamente, como tú dices, si nosotros tenemos mayor masa, vamos a tener mayor fuerza de gravedad, porque nuestra masa se va a multiplicar siempre por 10. Si tenemos más masa, esa multiplicación nos va a dar un número más grande, ¿ya? Por lo tanto, las personas o los cuerpos, los objetos que tengan mayor cantidad de masa, van a experimentar una fuerza mayor de gravedad, ¿ya? Y aquí dice, pero con la fórmula de fuerza, dice que es inversamente proporcional. Entonces eso me confunde. Ya, no sé en qué parte te sale que es inversamente proporcional o a qué, ¿cómo se llama esto? ¿A cuál fórmula me estás hablando? Porque no, ahí me quedó un poco la duda. Voy a compartir esto para que podamos verlo acá. Bueno, está bien. La fórmula de Profe, dime. luego de que le explique a la Javi, yo tengo una pregunta sobre caída libre.